Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola escobuleros, aquí Fran, ¿cómo estáis? Antes de arrancar el programa, permitidme que os cuente un par de cositas. La primera. Que ya sabéis que hace poco que arrancamos la Escobupedia, un nuevo proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula con Podium Podcast, disponible en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast para vuestro teléfono móvil, iOS o Android, y que ya está disponible el segundo episodio. En este segundo tomo de la Escobupedia hablamos del apasionante mundo de las hormigas, cómo se organizan, cómo batallan contra otras amenazas, incluso cómo se jubilan. Para escuchar la Escobupedia, los dos tomos ya disponibles, solo tienes que descargarte gratuitamente la aplicación de Podium Podcast para tu teléfono móvil o tablet, bien sea Android o bien sea iOS, y podrás disfrutar de este nuevo contenido de la Escóbula de la Brújula. Esta es la primera cosa que os quería contar. Ahora llega la segunda. Y es que ya conocéis, porque os hemos hablado de ellos aquí en la Escóbula de la Brújula, a los compañeros de Storytel, que es la plataforma líder en entretenimiento de audiolibros, ebooks y podcasts. Pues bien, Storytel ha producido junto a Podium Podcast Menlo Park, una nueva serie, una ficción sonora centrada en aquel centro de investigación y desarrollo que creó Thomas Alva Edison en New Jersey, en Estados Unidos. Nos remontamos a la Nochevieja de 1870, cuando todo el personal se prepara para ver el primer encendido de alumbrado eléctrico, y lo que ocurre no se lo espera nadie. Tenemos que irnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena la alarma? No me has oído, tenemos que irnos. Espera, tranquilízate y dime qué pasa. Que nos han descubierto. Edison nos ha descubierto. ¿Lo sabe todo? No, todo no, pero... Solo sabe lo de los pasaportes falsos, nada más, pero va a llamar a la policía, hay que marcharse. ¿Pero qué has hecho para que disparen la alarma? Tuve que dejarlo inconsciente. Dios mío. Si quieres escuchar Menlo Park, si quieres disfrutar de esta nueva ficción sonora de Podium Podcast y Storytel, visita storytel.com/Menlo Park, repito, storytel.com/Menlo Park, para disfrutar de 14 días de prueba gratis en esta plataforma y así poder seguir las aventuras de Francis, Sadie, Emil y Sonia, porque la historia de Menlo Park no fue como te la han contado. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. El programa de hoy va de saludar, ya lo veréis. Voy uno a uno. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal. Bajito, se te ha bajado la silla. Sí, no sé qué le ha pasado a la Algo silla. le ha pasado. Tiene vida propia. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Bien. En general, bien. Bien. Carlos Canales, ¿cómo estás allá en la lejanía? Aquí en el límite, en la frontera, junto al barranco. Y junto a él, que me hace mucha ilusión saludarle, que hace mucho tiempo que no ocurría en este estudio, Marcos Carrasco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, amigos. Aquí en el estadio fronterizo. Ahí estás. De la República. La mesa de la Escóbula hoy está muy llena de gente. Aparte de un servidor, Fran Izuzquiza, está Pablo Isasa al otro lado de los controles del cristal. En la producción está Juan Carlos Ingelmo a los mandos técnicos y muchos invitados. Los que están sentados en esta mesa y los que irán entrando también por teléfono. A mi izquierda, junto a Carlos Canales, Nacho Ares, director de Ser Historia, entre otras muchas cosas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros. Bienvenido a tu estudio de radio. Es verdad, me lo habéis robado. La puerta vuelve a chirriar. Sí, mira, el otro día se lo decía Jesús, la puerta que chirría vuelve. Ha vuelto. Lo que no sé es si debemos engrasarla o no. Bueno, vamos a dejarla ahí unos días, unas semanas y luego ya Dios proveerá de aceite. A mi derecha tengo el gustazo, el honor, el placer de saludar a Silvia Casasola, ya la conocéis, codirectora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Silvia, ¿qué tal? Y bienvenida, bienvenida a la Escóbula. Pues nada, aquí desde la planta octava, viendo un paisaje fantástico y rodeada de amigos, que es lo que importa. Tengo que decirte que me hace mucha ilusión que estés aquí, esto es algo personal y además verte, como has dicho tú, rodeada de tantos y tantos amigos.
Pues sí, además el motivo lo merece y yo creo que lo más importante es que además de disfrutarlo nosotros, lo importante es que lo va a disfrutar quien lo esté escuchando. Y estamos hoy reunidos aquí para analizar el legado del oso. ¿Qué es el legado del oso? 2 horas de la charla que vamos a tener hoy y además el libro que está sobre la mesa, aquí en la escóbula de la brújula, editado por Luciérnaga y escrito por colaborador escobulero, hijo de el protagonista de este libro y además amigo de todos los que estamos sentados en esta mesa, Fernando López del Oso. ¿Cómo estás? Pues mira, mejor imposible. En casa, en familia, rodeado de amigos y lo dicho, feliz como una perdiz. ¿Qué piensas cuando ves que, porque no solo está llena la mesa, está lleno el control de sonido también de gente que ha querido venir a ver la escóbula? ¿Qué piensas cuando ves que tu obra y tu padre en este caso generan tanta expectación, tanto interés? Bueno, lo comentábamos antes de entrar en el programa. Yo soy muy consciente de que parte de este cariño está destinada a mí, pero la gran mayoría es por el recuerdo de mi padre, lo cual está muy bien porque yo también estoy aquí por él, ¿no? Pero bueno, me parece una maravilla la respuesta, el cariño que se está teniendo en redes, el que tantos amigos hayan venido hoy a estar con nosotros, pues para acompañarnos y para recordar esos fragmentos que tiene cada uno sobre mi padre, sobre Fernando Jiménez del Oso. Y yo creo que él está muy contento también aquí. A lo mejor luego le puedes dar entrada y dice algo, y quién sabe. Imagínate. Estas cosas pasan. Mi objetivo es hacerte 2 preguntas en el programa de hoy, porque la historia, la intención es que todos los que estamos presentes aquí vayan contando sus historias, sus vivencias que han compartido con tu padre, con Fernando Jiménez del Oso. Pero en representación de aquellas generaciones que no han podido conocerle, seguirle en medios de comunicación por una cuestión de edad, y para aquellas personas que quizá vivan en otras partes del mundo, escuchen la escóbula y no hayan tenido acceso a él, ¿por qué deberíamos acercarnos los que no conocemos a Fernando Jiménez del Oso a su figura? A ver, yo creo que su figura sigue plenamente de actualidad porque los temas que él trató siguen de actualidad. Es decir, lo que hace tan sugestivo a estos enigmas que a él tanto le interesaron es que permanecen en su mayoría indiferentes a nuestros esfuerzos por resolverlos, ¿no? Y que muchos de ellos aluden a esas grandes preguntas que se hace el ser humano desde siempre, ¿no? De dónde venimos, estamos solos, qué hay más allá de la muerte, solo somos cuerpo físico o hay algo más. Esas preguntas a él le intrigaron mucho. Hay personas que han ido continuando ese legado. El libro está lleno de colaboradores, algunos están aquí también esta tarde, y esas preguntas siguen vigentes, ¿no? Entonces yo creo que algo interesante es que el legado del oso, y por eso he titulado así el libro, en cierta manera recopila y hace una visión de una sola vez de ese trabajo de 30 años. Entonces no es lo mismo ver los programas suyos que hacía específicos para cada tema durante una semana, a verlos todos en conjunto, porque eso pinta ya una realidad diferente en la que todos esos elementos que son reales, aunque no formen parte de lo cotidiano, están presentes y que nos permite ver el mundo e interpretarlo de una manera mucho más rica y que va más allá de nuestra realidad cotidiana. Uh-huh. Y eso está hoy en día. Piensa que con el cientificismo que impera, eso nos deja huérfanos de muchas respuestas, y en este libro recoge ese otro enfoque heterodoxo que sí que ilumina o por lo menos ayuda a interpretar esa otra parte de la realidad para la que no tenemos una respuesta fácil. Pues todas estas preguntas, estas respuestas, estos enigmas, esta persona, su trabajo, su obra, su forma de ser, todo lo vamos a tratar de condensar en 2 horas. Va a ser imposible, pero lo haremos lo mejor que podamos. Arranca esta escóbula de la brújula en la que hoy analizamos el legado del oso. Los grandes personajes de la historia en la escóbula de la brújula. Como tenemos que arrancar, se puede empezar por su nacimiento, se puede empezar por su muerte. Voy a empezar por su muerte porque luego vamos a empezar con otro tipo de datos, de anécdotas y sobre todo de curiosidades que abarcan toda una vida, toda una obra y sobre todo toda una personalidad que es la de Fernando Jiménez del Oso.
Yo creo que para resumir se podría decir que nada humano ni nada material le era ajeno, pero también todo lo humano, todo lo material y todo, bueno, lo sobrehumano también le afectaba de una forma increíble. ¿Por qué? Porque yo creo que no había ninguna disciplina dentro de ese mundo que llamamos misterio que él no le interesara. Lo humano, lo sobrehumano, lo natural, lo sobrenatural. Y voy a recordar esa anécdota. Yo tuve contacto con él, sobre todo en la última etapa de su vida, pero no tanto como otros colaboradores, otra gente que va a participar en este programa, porque mi contacto era más esporádico. Yo le veía pues en congresos, le veía sobre todo en la elaboración de algunos libros, por ejemplo el de 20 relatos inquietantes, cuando se hizo la revista LRV, ¿no? Los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos, en aquel año en que la Rosa de los Vientos no se emitió en antena. Y recuerdo ese momento en el que me notificaron la muerte de Jiménez del Oso. Y ese recuerdo lo tengo como un guiño que ya sabéis que a mí me gusta mucho buscar siempre sincronicidades, buscar momentos en los que se produce algo por unas consecuencias. Evidentemente, la muerte de un referente, de un amigo, de una persona como Jiménez del Oso, te deja marcado, ¿no? Sobre todo por la vinculación emocional que tenía. Pero él, cuando muere, con 63 años, cuando muere una noche de domingo de resurrección, Semana Santa, pilla además en un pueblo de Andalucía, celebrando la Semana Santa, y se muere un mes de marzo del año 2005. Y me di cuenta de varias cosas. Primero, qué día, si es que él pudo elegir esa fecha, qué día va a elegir precisamente para trascender. Fíjate que no me gusta ni siquiera la palabra muerte. Yo pienso que son viajes, ¿no? Es otra forma de realidad una vez que tú dejas o desencarnas en este cuerpo físico. Y lo hace en un marzo, que es un mes donde muchos escritores como él también dejaron este cuerpo. Y estoy hablando, por ejemplo, de Andreas Faber-Kaiser, otro de los referentes del misterio, que también muere un mes de marzo. Estoy hablando de Julio Verne, de Azorín, de Virginia Woolf, de Miguel Hernández, de Walt Whitman y tantos otros. Por lo tanto, qué curioso, está eligiendo un mes donde por alguna razón muchos de los escritores trascendieron, se fueron a conocer otros ámbitos, otros lugares, para contar también sus vivencias, desde luego, desde otro punto de vista. Y ese 27 de marzo también marcó un poco una circunstancia que mucha gente pasó desapercibida, pero no tanto para mí. Él era médico, como bien sabéis, él era psiquiatra, y justo 45 años antes, en ese mismo día, de ese mismo mes, muere Gregorio Marañón. Otra persona humanista, otra persona polímata, otra persona que le interesaba prácticamente todo, y justo va a coincidir en ese aniversario, en esos 45 años. Ya digo, son datos aparentemente banales, parece que son insignificantes, pero yo creo que sí que marca un poco esa etapa en la que él vivió. Una etapa corta, porque 63 años hoy no es nada, pero sí que me hizo reflexionar sobre muchas de esas circunstancias de las que él abordó. Y cómo él abordó también ese más allá, abordó el mundo del espiritismo, abordó por supuesto el mundo de las civilizaciones antiguas. Yo le recordé siempre como esa persona que, a sabiendas, ¿no?, de que le iba a ocurrir antes o después, igual que nos pasa a todos, ese evento, ¿no?, donde tienes que trascender y morir, estoy seguro, porque ya lo sabéis, mi opinión, yo estoy convencido que hay una vida más allá de la muerte. Cuando él se va, él sabe que ha dejado un legado, pero un legado importantísimo. Él fue la cara del misterio durante muchísimo tiempo, igual que ahora lo puede ser Iker Jiménez, que por cierto hay que desmentir una leyenda urbana. Iker Jiménez no es el hijo de Fernando Jiménez del Oso, que hay mucha gente que a día de hoy todavía sigue convencida de que es así. Bueno, pues la cara del misterio durante tantos y tantos años fue fundamental. Mi contacto con él fue en programas de televisión, por supuesto yo colaboré en las revistas que él fundó, entre Más Allá y por supuesto la de Enigmas del Hombre y del Universo, y siempre ese contacto que tuve con él siempre fue muy cordial, siempre fue ese contacto con la persona humana, no con el personaje público que era conocido, y sobre todo porque tuve la suerte de conocer a un grande, a un gran hombre, a un gran profesional y sobre todo a alguien que dignificó el mundo del misterio. Y en gran parte, porque yo empecé en el mundo del misterio muy tarde, en gran parte también se lo debo a él, porque gracias a su confianza, gracias que me dio muchas oportunidades para formar parte de programas y de colaboraciones en distintos proyectos, pues me sirvió para afianzar algo que yo no tenía muy claro en aquel momento, que yo valía para divulgar y para investigar este mundo llamado del misterio. Por lo tanto, ese legado del oso, a mí particularmente, desde el mismo momento que se murió, me hizo reflexionar todo esto que ahora estoy diciendo en voz alta y que significó muchísimo para mí, porque me di cuenta de que todos los que le habíamos rodeado, los que habíamos acompañado,
teníamos una obligación, y esa obligación es que su memoria no se perdiera. ¿Y cómo no se pierde? Pues eso, haciendo programas de radio, escribiendo libros, artículos, porque fue esa cara del misterio, ese acicate, esa motivación para tanta y tanta gente, empezando por mí mismo. ¿Qué te voy a decir? Qué fantástico lo que dices. Y no eres el único. En el libro muchos otros colaboradores también comentan que en esa labor de divulgación que él hizo durante muchos años, abrió la mente de muchísimas personas, y entre ellos las de estos colaboradores. Yo creo que has dicho una cosa que es clave, ¿no? Yo creo que el legado del oso no es algo que empiece ni termine con mi padre. Es decir, él no era, por ejemplo, un investigador, él recogía las investigaciones de los demás. Él sobre todo era un hombre curioso. A él estos temas le intrigaban, le gustaban, y coincidió el momento en el cual, cuando él quería compartir esa curiosidad, esas cosas que él iba encontrando, fue el momento propicio para que los medios de comunicación se le abrieran para ello, y sobre todo la respuesta de la gente fue fantástica. Pero él, yo creo que estaría muy satisfecho, estoy seguro de que está muy contento de que ese legado suyo, que no es solo suyo, se perpetúe, se amplíe y vaya pasando de generación en generación y ramificándose pues con todos los diferentes colaboradores que ha tenido. Y luego, bueno, también echarte un poco la bronca, porque claro, has empezado por el final de mi libro, ya lo has destripado, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es el cuando spoiler. Fallece mi padre, cachis, hombre. No, bueno, pero yo creo que he empezado deliberadamente porque creo que, además, como vamos a hablar de su etapa vivencial, evidentemente hay un punto y hay un final, ¿no?, dentro de esa trayectoria. Y ese momento de la muerte, que para mí, ya digo, fue significativo, no triste, sencillamente, pero yo creo que era importante por eso, porque a partir de ahora espero que lo que se hable es de todo lo demás. Es decir, dejando un poco de lado el momento en el que murió, cerrando esa etapa, poniendo el broche final, y además él lo supo poner, ¿no?, porque hasta prácticamente el último momento estuvo activo. Bueno, pues era importante, ¿no?, el decirlo, sí. Pero sin ninguna connotación triste, nada por el estilo, todo lo contrario. De hecho, es curioso, porque yo creo que si algo podemos compartir los que estamos sentados en esta mesa es, no voy a decir una indiferencia ante el momento de la muerte, pero sí, sobre todo cuando a uno le toca cerca, ¿no? Entonces, en ese momento el mazazo es tremendo, y humanamente no hay otra forma de vivirlo que así. Pero cuando ya pasa un poco más el tiempo, yo creo que todos tenemos la intuición de que realmente, y tenemos no solo la intuición, sino que por testimonios, por evidencias y demás, tenemos un reguero de miguitas de pan que nos van llevando por un camino que dice que esto es una muerte más de las muchas que hemos experimentado en nuestro devenir, con lo cual sí, me gustaría que estuviera aquí sentado, pero en cierta manera siento que lo está, entre todos nosotros. Yo estoy seguro. Mira, a mí me faltó algo compartir con él, que eran los viajes. Él viajó muchísimo, yo no tuve la suerte de haber viajado con él, porque ya sabéis que en los viajes es donde esos lazos se estrechan. Pero me puedes invitar a mí. Yo te puedo invitar, por supuesto, estás invitado. Pero alguien que tenemos aquí, y además se tiene que ir dentro de poquito también, por eso le voy a dar la palabra cuanto antes. Alguien que compartió sus viajes, que además estuvo en uno de los países favoritos suyos, pues ya sabes que todos tenemos nuestro país, ¿no?, de referencia, el lugar mágico donde has compartido muchísimas de esas vivencias. Y uno de esos lugares, por supuesto, es Egipto. Y en Egipto, cuando hablamos de Egipto, hay una persona, una gran persona, un querido amigo, que es Nacho Ares. Y tú sí tuviste la suerte de estar con Fernando Jiménez del Oso. Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chica? Que en efecto, para mí fue una suerte. Hay varias anécdotas que cuento de él en el libro. Ya, precisamente, él le fascinaba, ¿no?, le apasionaba Egipto, pero él sobre todo le tiraba más todo el mundo maya, todo el mundo andino, el mundo americano lo conocía muy bien, y además se nota mucho en su trabajo, ¿no? Yo estuve viendo la serie de televisión El Imperio del Sol, la volví a ver hace unos meses, precisamente en Egipto, en El Cairo. Me llevé un disco duro donde tengo mucho material y me la ponía allí por las tardes, ¿no?, y tal, me iba viendo los capítulos, y recuerdo que escribía a Junior, a Fernando, al hijo, y digo: Fernando, tío, estoy viendo la serie de tu padre y tal, qué momentos aquellos y tal. Había, pues claro, yo cuando se emitió esa serie, pues yo era un pequeño adolescente que ni en mis mejores sueños, ¿no?, podía imaginar que algún día, no solamente que lo fuera a conocer
a mi ídolo de la infancia, Fernando Jiménez del Oso, sino que pudiera trabajar con él, ¿no? Como bien dices, en Egipto. Fue para el rodaje de una serie de televisión que se emitía en Canal Nou. Hicimos varios documentales. Estuvimos grabando en todo Egipto, ¿no? Tanto en el Alto Egipto como en el Bajo, y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Muy enriquecedora en el sentido de que conoces a la persona como es, ¿sí? Que nosotros, seguro que sale aquí en más de una ocasión, ¿no? Vemos la fotografía de la portada del libro, el legado del oso, ese hombre serio, ese hombre quieto, ese hombre tenebroso en algún sentido, y luego cuando le conoces te das cuenta de que es un tío muy divertido, muy chistoso, estaba contando chistes, bromas a cada instante. Era un humor inglés, ¿no? Tipo Howard Carter. Sí, tipo Howard Carter. Ahora cuento la historia. Yo recuerdo que cuando íbamos en ese viaje a Egipto, por ejemplo, llevaba un libro mío, ¿no? Egipto lo oculto, además que fue el primer libro que yo publiqué contigo, Jesús, en Corona Borealis. Y lo llevaba abierto y me ve que me levanto y me acerco, me mira, vuelve la mirada hacia el libro y automáticamente hace como si estuviera durmiendo, como si estuviera quedando roto por lo que estaba contando yo y del aburrimiento que tenía, ¿no? Pero una anécdota que recuerdo con muchísimo cariño y que es lo que hace que ahora muchos me llamen como me llamaba él, es que sabréis que yo estuve 10 años dirigiendo Revista de Arqueología, ¿no? Que era una revista señera en el mundo de la divulgación científica de la arqueología, la publicaba en MC Ediciones, y el trabajo en la redacción pues era bastante aburrido, ¿no? Siempre decíamos o la gente me comentaba que, claro, que le parecía algo idílico, algo onírico, casi no trabajar en una publicación como esa, arqueología, viajes, misterio, tal. Bueno, pues no, era un rollazo bananero que por eso lo dejé a los 10 años, ¿no? El caso es que en un momento dado suena el teléfono y era Silvia, ¿no? La chica que estaba en la recepción recibiendo las llamadas. Y me dice: Nacho, tienes a un tal Howard Carter que te llama. Y claro, Howard Carter era el descubridor de la tumba de Tutankamón, que murió en 1939, ¿no? Y yo supe en ese instante que no podía ser otro que Fernando, ¿no? Y le digo a Silvia: ¿se llama Howard Carter? Y dice: sí, pero no tiene acento inglés. Me dice. Y digo: pásamelo. Y efectivamente era Fernando, ¿no? Es una de las anécdotas más curiosas, más deliciosas, que muestra un poco ese otro lado cómico de humor inglés que decía Junior, Fernando, que yo le puse el hisopo de Junior hace un montón de años y no le puedo llamar de otra manera, ¿no? Porque estaba Don Fernando su padre, y Fernando hijo, Junior, ¿no? Bueno, ahora hay un Fernando III, o sea que ya ha podido trasladar el Junior a ahora el senior eres tú. Ahora el senior soy yo. Sí, además, bueno, hablando de fotografías, yo creo que también es justo reconocer que la fotografía que más se ha expandido de mi padre, que es esa que aparece sentado en una silla en un salón fabuloso. El Winter Palace. El Winter Palace. ¿Me has contado? Bueno, pues con el chaleco amarillo, una camisa azul y demás, está hecha por Nacho, y está precisamente en el rodaje de aquella serie, pues el día que yo creo que venís hablando del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, sí. Porque aparece en la misma ropa en un plano, y luego en el Old Winter Palace, que es uno de los hoteles emblemáticos de Luxor, pues ahí está tomada, y esa foto se ha convertido casi en un icono, anda circulando por sí, todas porque partes. Es la que se utilizó luego en el editorial que él publicaba en la revista Enigmas. Exactamente. Aparecía todos los meses ahí, ¿no? Y luego ha habido mucha gente que la ha copiado y tal, y bueno, mucha gente no sabe que es mía, tampoco yo voy diciendo que es mía, pero para mí es un orgullo y un honor que quizá una de las imágenes más representativas de Fernando pues la tomara yo, ¿no? Y luego Egipto, tú hablas, claro, bueno, tú has hecho una muestra perfecta de sincretismo, ¿no? Es decir, irte al Cairo a ver los vídeos, los documentales sobre Perú que mi padre emitió en España, ¿no? Y yo creo que eso resume también un poco a la perfección lo que a él le atraían las culturas antiguas, ¿no? Y digo en plural porque es que de una se iba a otra, hay enigmas comunes. Yo con Nacho comento algunos de los interrogantes que dejó mi padre flotando, pues sobre la piramidalidad entre varias culturas, por ejemplo,
y luego en Egipto pues había el caso concreto, ¿no? de esos lugares como el templo de Kefren o el Sireyón en Abidos, que los muros parece que están hechos por canteros incas, ¿no? Yo creo que ese tema irá saliendo seguramente más veces a lo largo del programa, pero era una de sus grandes pasiones. Veréis, yo he tenido el privilegio de conocer al padre y al hijo de una manera muy íntima a los dos por muchísimas razones. La primera es que durante la presentación de la Dama Azul de Javier Sierra, que a la sazón era compañero mío de la Facultad de la Ciencia de la Información, yo me encontré allí con toda la playa mayor donde estaba prácticamente todos los que estábamos aquí. Entonces allí conocí a muchísimos de todos vosotros y tal, que, bueno, me acogisteis al principio con escepticismo y tal. Pero lo primero que hice seguimos fue... con ello, seguimos con ello. Es que lo primero que nos cuenta es que está en la cárcel, que estuvo con el grupo Humo, entonces no eran unas credenciales como muy fiables. Bueno, ya sabéis que aquello fue fruto de un azar en una época muy distinta a la nuestra. Claro. Todos los presidiarios dicen lo mismo, pero bueno. Fue otra época muy distinta a la nuestra y además fue literalmente una tontería. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que cuando yo me encontré allí en el Faro de la Moncloa en la presentación de aquel libro y me encontré con todos vosotros, al primero que me dirigí una vez que había hecho la presentación del libro fue al propio Fernando Jiménez del Oso y le dije: maestro, ya usted le veo mucho por televisión desde hace muchos años y tal, hombre, me gustaría conocerle. Dice: eso ya me lo dicen todos, dime algo más. Digo: ¿podría visitarle mañana a la redacción, que tengo algo que ofrecer? Y dice: mañana te vete por allí. Y al día siguiente fui a la redacción y al primero que me encontré fue a Santi Camacho. Precisamente, poco después llegó Lorenzo Fernández, inmediatamente después llegó Iker Jiménez, y a partir de ese momento aquello se convirtió en una amistad que ha durado muchísimos años hasta que tu padre desgraciadamente falleció. Porque yo me pasaba muchas noches allí en su despacho hablando con él. Él tenía problemas con la informática, yo conocía cosas de informática, entonces... Tú tenías más problemas con la informática. No, hombre, en aquella época yo manejaba muy bien el tema de informática y entonces le contaba cosas y le explicaba un poco cómo funcionaba todo aquello, cómo se quitaban los virus y todas aquellas cosas, ¿no? Y fueron muchas noches allí hablando, él y yo, hasta las tantas de la madrugada, contándonos historias. Y un día surgió la anécdota fundamental, y es que me estaba hablando de la era de Pascua. Y digo: oye, tú habrás estado en la era de Pascua, habrás estado en Egipto, y habrás estado en Israel, y en Petra, y en donde hayas querido, pero conoces bien España, que en España también hay sitios muy mágicos. Entonces quedamos emplazados a que le llevara a ver el cañón de Río Lobos, a ver la ermita de San Bartolomé, la ermita templaria. Y así fue. Él vino con Pilar Cores, como tú sabes, su segunda mujer, la madre de Pablo. Entonces allí fuimos y tal, y él quedó fascinado por aquel lugar, le encantó. Y entonces sacó la idea. Dice: oye, pues tú que conoces tantos sitios como este y tal, dice, ¿por qué no te organizas con mi hijo y organizas viajes juntos y lo vamos a llamar el Club Enigmas? Y allí empezó un periodo de 3 años en que tú y yo organizamos un montón de viajes. Sí, lo recuerdo. Con el patrocinio de tu padre, que llevamos a gente a muchísimos sitios y que se lo pasaron de miedo. Eso lo recuerdo con mucho cariño, y además era también asistir a los making of. Yo además ya en aquel entonces tenía una postura ante estos temas que es la misma que con la que yo arranqué el libro. Es casi un total desconocimiento, ¿no? Se supone que algo va implícito en el apellido, pero no es así. Y entonces, claro, yo aquellas cosas que Juan Ignacio me iba mostrando, a mí me resultaban absolutamente fascinantes cuando me las explicaba, cuando me hablaba de los templarios. Veías toda la relación, ese pasado tan rico, tan extraordinario que tenemos aquí en España. Como esa guía de Egipto que hiciste también, ¿no? Bueno, esa guía de Egipto ya la hice tras varios viajes a Egipto.
Y lo malo de esa guía son las fotos, que son todas borrosas, me las dejaste tú. Bueno, más misteriosas. Bueno, en aquella época a mí me pilló que, como sabéis, yo pertenecía a la Asociación de Estudios Medievales Temple España con su director Fernando Arroyo, y eso me permitía tener información de primera mano sobre el temple en España. Y estos caballeros de la Edad Media que tanto misterio han suscitado y tal, pues también suscitaron lógicamente la curiosidad de tu padre, don Fernando. Claro. Y entonces le hice varios guiones sobre el tema de templarios y esos lugares donde se supone que los templarios pusieron su pie en España, empezando por Río Lobos, terminando por Monzón, por muchísimos sitios donde hizo Ponferrada, en fin. ¿Qué vamos a contar aquí? Realmente aquello fue un descubrimiento para mí importante y yo me quedé muy huérfano. Si me permites, Juan Ignacio, bueno, yo no he conocido personalmente a Fernando Jiménez del Oso, pero yo le sigo desde el primer programa de Todo es posible en domingo, ¿eh? Y, pues ya tengáis. Sí, exacto. Sí. Todo es posible en domingo. Yo lo vi blanco y negro, televisioncilla. Ahí empezó, sí. Incluso con la colaboración de Narciso Ibáñez Serradón en Historias para no dormir, con los dos rombos y el grito aquel que todo el mundo nos metíamos en la cama diciendo, ¡ostras! ¡Qué miedo vamos a pasar! Y luego todos los demás siguientes, el Más Allá, la Puerta del Misterio, la España Mágica, todo esto, ¿no? Bueno, además, tú sabes que él escribió un guión que se llama El Regreso. Efectivamente. Que yo creo que era la historia más terrorífica de todas, porque además hay un final de Irene Gutiérrez Cava verdaderamente impresionante. Ahí a lo que iba es que, bueno, pues los que no hemos conocido a Fernando Jiménez del Oso, claro, ha plantado en nosotros una semilla que en cada una de nuestras profesiones pues ha germinado. En el caso del arte, en mi pintura, en todas las creaciones, pues ese sentido de lo misterioso, de lo trascendente, de algo que está ahí, que no se toca especialmente en la pintura, o en el arte en general, en la escultura. Bueno, hay un detalle que quizá mucha gente no conozca. Fernando era un extraordinario dibujante. Efectivamente. Pero extraordinario de verdad. Además, firmaba con un dibujo siempre. Y todo tocar pues experiencias cercanas a la muerte, la ufología. Yo he ilustrado un libro de un contactado con una serie de descripciones de ufología y tal y cual, pues por esa especie de cosa que inspiró en mí Fernando Jiménez del Oso, con toda esa sucesiva serie de temas de Perú, de la isla de Nazca, de Egipto, todo esto. Pero os voy a contar una anécdota que incluso tiene mucho que ver con la escóbula de la brújula, tiene mucho que ver con Juan Ignacio y tiene mucho que ver con Fernando Jiménez del Oso. Pues yo me ponía muchísimas veces para dibujar, pues gracias a Dios, a YouTube, que recopilaba toda la gente que subía vídeos y yo me los veía una y otra vez. Y entonces, en aquella ocasión, en el año 98, creo que fue, 96, pues como ha mencionado Juan Ignacio, él era pues un gran entendido en informática y yo hacía las cosas pues a rotuladorcito, a pincel, a watch y tal, y entonces quería, digo, me renuevo o aquí me dan las uvas. Y entonces alguien nos presentó. Y entonces pues sí, fue Francisco Esquina. Exactamente, Francisco Esquina nos presenta y nos tiramos varios años colaborando, enseñándome todos los oficios y bueno, pues ahí me inicié en el tema informático y en el dibujo digital y en todo este tipo de cosas. Hasta que ya, bueno, yo anduve solo y en cierta ocasión, en esos vídeos de YouTube, veo a Fernando Jiménez del Oso en un programa que se llamaba La Otra Realidad, hablando de los círculos de las cosechas. Entonces, los círculos de las cosechas, empieza a haber una serie de imágenes de lo misterioso que eran, los diseños tan bonitos. Y entonces había un señor que estaba a contraplano de él, que él no se le veía, porque y se dirige a él. Porque tú, Juan Ignacio, ¿qué piensas sobre el tema de los círculos? Digo, ¿cómo? Juan Ignacio está ahí. Y claro, yo no le relacionaba en absoluto ni con el misterio, ni con Fernando Jiménez del Oso, ni nada. Entonces, bueno, pues le da una charla a Fernando Jiménez del Oso sobre los fractales que lo deja tumbado. Lo deja absolutamente tumbado. Y claro, ya sabéis que también quería destacar el tremendo sentido del humor de Fernando Jiménez del Oso, porque le miraba con esos ojos profundos, llenos de bolsas, o sea, de ojeras tan profundas, ¿no? Y la ceja levantada. Y la ceja levantada. Y bueno, pues la verdad es que fue el inicio de que yo cogía el teléfono inmediatamente, llamar a Juan Ignacio Cuesta, oye, que sí, ¿qué tal? Empezamos una relación, te estamos hablando de el año 2010, empezamos a colaborar y todo empezamos a tirar del hilo y
la Escóbula de la Brújula nació también en cierta medida por este alborotador cultural que se llama Juan Ignacio Cuesta, en reunión con Jesús Callejo, Carlos, David, que luego tiramos todos los unos de los otros. Unos cuantos locos. De hecho, es la intervención, la aparición estelar de Juan Ignacio en el libro es precisamente para hablar de los círculos de las cosechas, no de los templarios ni de nada más, ¿no? Bueno, se hizo de todo. Sí, pero te quiero decir que de lo que hablas en concreto es de ese tema, ¿no? Que es uno de las grandes preguntas para mi padre. Y luego hablabais de la capacidad suya del dibujo y demás. Bueno, mucha gente lo sabe, pero quizá algunos oyentes todavía lo desconozcan. La cabecera de Más Allá, ese dibujo fabuloso, sugerentísimo que había, eso era uno de sus dibujos a tinta, ¿no? Sí, unos dibujos a tinta fantásticos. Sí. Y que luego, pues más tarde, del mismo modo que Juan José Benítez, que también su segunda vocación era la pintura, hacía unos cuadernos de notas de quitar el hipo, pues yo esto lo he visto, y luego también ahondando un poco en ese sentido del humor que tenía tu padre, Fernando Jiménez del Oso, viendo uno de estos muchos programas cuando le preguntan, una pregunta larguísima de 30 segundos del entrevistador que dice, bueno, ¿cuál fue el motivo por el que usted, siendo psiquiatra y tal, pues ha elegido este método de vida, esa curiosidad, tal? Y le contesta a tu padre, pues no sé. Y lo deja planchado. He comentado anteriormente que esta mesa está llena de compañeros, de amigos que van a hablar sobre la figura de Fernando Jiménez del Oso, pero tengo que saludar a un invitado que está esperando al teléfono desde hace unos minutos. Le conocéis como periodista, como escritor, como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pedro Amorós, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Saludos, por Pedro. Supuesto. Hola, besitos a todos. Pedro, estamos compartiendo momentos, anécdotas con Fernando. ¿Alguna que tú hayas vivido y que quieras recordar en este momento? Voy a contarla, Voy a contarla porque... Atrévete. En fin, yo recuerdo que, pues Fernando de vez en cuando se venía para Alicante cuando quería, hacer alguna cosa rara, alguna investigación, que también le gustaba mucho, participaba en algunas, le gustaba mucho el tema de los mediums, de los videntes y todo eso, cómo actuaban. Recuerdo que una vez vino con motivo de la presentación de uno de mis libros. Total, que en aquel momento estaba haciendo el programa Noche de Misterio. Bueno, pues yo le dije, vale, Fernando, pues sin problema, te quedas, estás al programa, pasamos el fin de semana juntos y tal. Y para el programa, para hacer lo que es la promo del programa, pues ya sabéis de qué se trata, yo le digo al productor, mira, seleccióname un lugar interesante para poder grabar la promo del programa y pues darle el bombo y platillo como se merece, pues que va a estar Fernando y todo eso. Y pues el productor me busca Terra Mítica. En Terra Mítica, que es un parque de atracciones inmenso, pues allí hay una pirámide, que es la pirámide del misterio, que es una pirámide, hombre, no está hecha a escala, pero sí es enorme, ¿no? Y dentro de la pirámide hay una atracción, y hay una atracción en la que, de algún modo la gente va pasando miedo, en fin, unas historias y otras, luego se montan en unos carritos, pero dentro de lo que es la cola de espera está todo reproducido fielmente como si fueran, estuvieras en la pirámide de Keops, pero a lo bestia, es decir, decorado todo con misterio, con enigmas y todo eso. Y llegamos, nos reciben perfectamente, montamos todos los equipos, la pirámide de la atracción se cierra ese día, pues lógicamente para grabar lo que es las escenas del programa. Y pues nada, el caso es que llegamos allí y había un foso que tendría aproximadamente 4 metros, todavía se puede ver, con arena, donde hay unas imágenes de unos arqueólogos que están allí, parece ser que estudiando los jeroglíficos, pues típico película de Indiana Jones, nada más y nada menos. Y había una escalera de madera que bajaba hacia abajo y que aquello es de película, ¿no? Total, que yo le digo a Fernando, pues ya está,
cámara aquí, el cámara se me ponía allí, el realizador estaba controlando todo, y nosotros bajamos al foso, y una vez que estamos en el foso, pues allí ya esperamos y bueno, pues hacemos la filmación de que como si estuviéramos ahí en pleno ajo, ¿no? Ahí, y que tú estás mirando, en fin. Bueno, pues allá que va el momento y bajamos al foso, el productor dice, el realizador dice, espera un momento que vamos a iluminar con una luz especial amarilla. Vale, bueno, pues en ese instante, claro, quitamos la escalera, para que no saliese la escalera por ahí en medio, porque parecía que estábamos en el interior de una tumba, nada más egipcia, nada más y nada menos. Y en ese momento, en ese preciso instante, el chico que estaba controlando la enorme cola que había en la entrada de la pirámide de Terra Mítica, pues como ve salir al productor a por la luz amarilla, piensa, al realizador, piensa que ya hemos terminado, y abre la cola. Y allí estábamos nosotros, es decir, don Fernando Jiménez del Oso y yo, en el foso de la pirámide, mientras pasaban cientos y cientos y cientos de turistas, pensando que éramos una especie de elemento más dentro de la atracción de feria. Y me gustaría que hubierais visto a Fernando diciendo, Pedro, te voy a matar, porque eso... Sí, me imagino uno desde arriba diciendo, mira, este actor se ha quedado clavadito a Jiménez del Oso. Es que lo decían, mira, pero si se parece al doctor Jiménez del Oso, lo decía la gente. Mi padre saludando, seguro. Y entre dientes. ¿Qué más limita? Y entre dientes. Pedro, de esta te acuerdas. Yo recuerdo que llevaba la bolsita esa que llevaba siempre la tipo antigua mariconera, como se llamaba antiguamente, de piel que llevaba, y me decía, Pedro, te mato, qué fuerte. Bueno, cientos de turistas hasta que vinieron con la escalera para sacarnos de allí, y bueno, el mayor apuro que he pasado desde hace mucho tiempo, vaya. Pero sí está claro que eso lo tenías compinchado con los de Terra Mítica. ya le hubiera gustado a tu padre que estuviera allí, todo compinchado, ¿no? Porque se supone que todo lo que tiene un inicio tiene un fin, pero no. La gente pidiendo autógrafos luego, bueno, no os imagináis la que se montó allí. Sí, la verdad es que este detalle que comentas es a mí como hijo, mira, el libro se llama El legado del oso, trata sobre ese legado intelectual, pero hay un legado vital, un legado humano que yo he ido encontrando con todos vosotros que habéis compartido vuestros recuerdos, ¿no? Y me ha sorprendido ver que más que el recuerdo de no, a mí me iluminó porque me explicó sobre tal tema o trajo la investigación que a mí me cambió la vida sobre estos temas o tal, muchos de los que le conocisteis traéis anécdotas muy humanas, ¿no? Muy humanas. Es que ¿sabes qué pasa, Fernando? Eso yo creo que no hace falta que lo digamos, porque tu padre nos cambió la vida a todos. Sí, pero te quiero decir que más allá de que te la pueda cambiar por introducirte en estos temas, claro, o por contártelos o porque tú le veas en la televisión, esa faceta humana de que se prestaba a todas las cosas, ¿no? Y contaban Marcos y Juan Ignacio, que le conoció en la presentación de La Dama Azul de Javier. Claro, Javier Sierra me contaba que ese era su debut como escritor, sí, y que mi padre fue su padrino, porque fue el que le presentó ese libro, ¿no? Le arropó allí. Y le arropó, exactamente. Sí. Y después, bueno, pues tú comentas esto, él encantado de hacer esa promo contigo, y yo he ido recopilando también muchos recuerdos de muchas personas que me comentaban eso, pues entrevistas, congresos en los cuales estaban todo el mundo en las charlas y demás, y en la media horita que tenían para fumar, pues mi padre apenas se podía ni fumar un cigarro porque se hacía fotos con todos y cada uno de aquellos que tenían la gentileza de acercarse a él, ¿no? Porque no era al revés, no era mi padre el que tenía gentileza de estar, sino ellos los que tenían ese detalle de acercarse a él, ¿no? En fin, eso a mí como ser humano y como hijo, pues me gusta mucho. Te llena.
Es que es normal. Y con gran orgullo, Fernando, y con gran orgullo. Sí, porque siempre, bueno, tu padre era una figura, era un sabio, un maestro. Era una persona que sabía lo que decía y cómo lo decía y dónde lo decía, ¿no? Y cuando yo recuerdo que muchas veces me llamaba, a veces por la noche, para comentarme historias y tal. Y yo para recordarte lo de Terra Mítica. ¿Te acuerdas de esto? Me cachis. Pero yo recuerdo las grandes charlas que me he pegado con tu padre, he tenido el gusto de saborear, ¿no? Y que las recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque todas ellas yo creo que formaban parte de un momento, de un entorno, de unas personas, y todo eso, bueno, pues está ahí, es nuestra vida, es indudable que forma parte de... tu padre ha formado parte un poco de todos, ¿no? Y yo recuerdo que también él tuve la suerte de tenerlo también como padrino de mi primer libro. Mira, ¿ves? Sí, que era un hombre talismán. Daba suerte. Era un hombre talismán. No, pero luego esto es como el padrino. Sí. Mira, precisamente la padrinaba, pero luego el favor te lo pedía. Entonces a mí me contabas como también con las psicofonías que aquellas buenas o que le podían atraer más, cómo te las remitía a ti y te decía, oye, ahora analiza esto, escucha a ver si puede haber alguna cosa más. Tú le mandabas también cosas que a su vez él te decía, mira, investiga más en esa línea. Sí, lo de la ouija ciega que comentabas en el libro. Sí. Eso yo no sé si sabéis lo que es una ouija explícalo. En la que... bueno, lo puede contar, yo creo que mejor Pedro todavía. No, que bueno, yo recuerdo que Fernando en uno de los números de las revistas hablaba de la ouija y quería una investigación, iba a hablar de la ouija y quería una investigación muy exhaustiva. Yo le decía a Fernando, es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, al final construí una ouija, la cual se movía, era una ouija ciega que se movía, el máster evidentemente con los dedos de las personas, pero el máster estaba conectado, era una toma de tierra y estaba conectado a un positivo, y el positivo eran los sensores por donde pasaban las letras. Entonces yo partía del punto de vista diciendo, bueno, pues si realmente un espíritu es capaz de atravesar la materia, pues verá que por debajo de la madera pues está transcrito lo que es el círculo de letras, ¿no? Con lo cual no tendrá problema en contestar, ¿no? Y entonces esto se utilizó lógicamente para demostrar que realmente dentro del proceso ouija había un canal siempre que actuaba, ¿no? Pero todo esto ha sido pues mucho tiempo, o bien con las caras de Belmez, o bien con muchísimos aspectos de las psicofonías, como Fernando comentaba, ¿no? Donde realmente, bueno, pues cuando Fernando necesitaba esa parte de pericia, pues él lo tenía claro. Él tenía su gente y él decía, bueno, pues Pedro Amorós analiza el tema de transcomunicación instrumental y, bueno, pues todo lo que vea el tema de parapsicología, todo eso, el tema de los ovnis, fulanito de tal, y así sucesivamente. Él sabía perfectamente rodearse de un equipo que por lo menos sabía que tenía referencias serias, ¿no? Bueno, en mi caso el que menos serias las tenía, pero es indudable que él sabía muy bien dónde pinchar, dónde hurgar para poder extraer cuál era la esencia de lo que necesitaba transmitir. Yo creo que eso también le dio esa pincelada enorme de humildad, de persona normal y corriente, y a la vez un gran sabio, un gran maestro, ¿no? De verdad es tal como se recuerda, indudablemente. Pedro, fíjate, ahora que estás hablando precisamente de esas experiencias que tuvisteis con él, tanto en psicofonías, sé que grabasteis muchísimas psicofonías en lugares de lo más inhóspitos y los más fantasmales, también esa experiencia con la ouija. Recuerdo que incluso en una entrevista que él dio a la revista, al periódico La Vanguardia en el año 2000, le dijo que había estado conviviendo con un fantasma durante bastante tiempo y que habían tenido unos buenos tratos, así que él no le asustaba demasiado los espíritus desencarnados. Una pregunta muy concreta, como sé que tuvisteis muchas de esas conversaciones íntimas alrededor, o bien de las psicofonías o bien de la ouija, ¿él qué concepto tenía de ese más allá? ¿Él creía en una vida después de la vida? Mira, yo recuerdo que esa misma pregunta se la hice yo en una entrevista que le hice, una de mis primeras entrevistas que le hice, y recuerdo una respuesta suya, ¿no? Y él dijo claramente, no sé si existe o si no existe el más allá, pero desde luego qué aburrido sería que no existiera.
muy típico suyo también, ¿no? Yo creo que Fernando era un convencido de que existía una trascendencia. Creo que sí, es una opinión mía, ¿no? Pero Fernando nunca se llegó a pronunciar al respecto públicamente, pero en Petit Comité, pues evidentemente él creía que existía algo un poco más allá. Él estaba convencido de que esa pauta de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, actuaba no solamente en psicofonía. Por eso le gustaba tanto el tema de la psicofonía. Ahí fíjate, solo un matiz formal, ¿no? En la pregunta que te ha hecho Jesús y en tu respuesta. Fíjate, yo abro una gran parte del libro, un bloque con cada bloque está digamos presentado con una cita suya, ¿no? Y el que engloba todas las entrevistas, todos estos temas, dice algo así como: yo estoy abierto a todo, pero no me creo nada. Y cuando veías las entrevistas en las cuales él, sobre todo no entrevistas, sino los programas, pero los últimos, es decir, no aquellos de más allá en los cuales quizá él estaba mucho más bisoño, abriéndose a esos temas que quizá iba descubriendo él a medida que los iba llevando al programa, sino esos otros programas ya, pues como tú dices, de la otra realidad, por ejemplo, que fueron de los últimos, en los cuales él ya tiene una mirada más cargada de experiencia, tiene toda una trayectoria y sobre todo tiene muchos más elementos de juicio. Y cuando le preguntaban sobre estos temas, él no decía que creía que sí, decía: me inclino a pensar que sí. O me inclino a pensar que no. Pero claro, ya era pensar, ya no era un creer como un acto de fe, sino que, sin tener la certeza, porque en estos temas es muy difícil tenerla, ya hablaba con la racionalidad, ¿no? De pensar que estos temas eran absolutamente ciertos. De hecho, no lo podemos saber, pero tú lo has dicho al principio, Fernando. Seguramente nos esté escuchando y no descartamos que se presente y nos cuente algo aquí, como has dicho que... Bueno, si lo hace tendrá que analizarlo Pedro. Sería tremendo, efectivamente. Pedro, pues te ponemos deberes, ¿vale? Muchas gracias por estar hoy con nosotros en la Escóbula y si ocurre, te lo haremos saber, por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Es un auténtico placer tener ahí a mis amigos y de verdad que un beso para todos y muchísimos abrazos. Gracias a ti, Pedro. Y se nos tiene que marchar también Nacho Ares. Un gustazo haber estado hoy contigo aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Me voy con dolor porque tengo que hacer, pero la figura de Fernando Jiménez del Oso, uno de los elementos quizá que quería recalcar, ¿no? Esa humanidad y esa cercanía que tenía con la gente, ¿no? Yo estuve durante muchos años saliendo con una chica que vivía muy cerca de él y recuerdo que un día le dije a Isabel: vamos a ver a Fernando Jiménez del Oso, sin avisar ni nada, que íbamos a su casa y llamamos a la puerta. Ella se quedó ojiplática, creía que iba de broma y nos recibió y estuvimos en su casa toda la tarde, ¿no? Hasta casi la hora de cenar, tomando algo en ese garaje maravilloso, esa biblioteca que tenía con bar y todo, que era el mismo que aparecía en la televisión, ¿no? Era como meterse, abrir la puerta, ¿no? de esa caja pequeñita de la televisión y adentrarse en el mundo que siempre habías conocido a través de la pequeña pantalla, porque ahora en ese momento pues estabas un poco dentro, ¿no? Esa era la cercanía de Fernando Jiménez del Oso. Un gustazo escucharte, Nacho. Un beso para todos. Mira, fíjate, antes de seguir, si os parece, os cuento algo que me acaba de venir a la mente a tenor de lo que ha contado Pedro y del último chascarrillo que hemos tenido con él. Y es que cuando yo me fui a entrevistar con Pedro para el libro, yo, aparte de mi cuaderno de notas, llevaba una grabadora con la cual recogía la conversación para no perder detalle. Y hubo un momento en el cual yo le pregunté a Pedro qué me podía contar sobre las investigaciones de mi padre sobre el tema de las psicofonías o el tema de la parapsicología. Y él me dijo: bueno, tu padre sí, claro, le gusta mucho investigar. Y dijo: no investigar, más bien experimentar. Dice, porque él me recalcó, y eso yo lo aprendí de él, que hay una gran diferencia entre experimentar e investigar. Y en ese momento se incluyó una psicofonía en la grabación que dijo: ojo. Solamente eso, cuando dice, es que no es lo mismo investigar que experimentar, dijo: ojo. Nada más. Madre mía, qué momento. Hay que escuchar este programa, sí, porque va a salir más de una psicofonía. A ver qué va a pasar. De hecho, tengo que decir, Silvia, que vosotros habéis sido culpables de unas cuantas noches, en mi caso mañanas, porque grababa el programa, de levantar el ojo con miedo, de ver qué escuchaba en La Rosa de los Vientos.
Muchas noches de radio, también muchas anécdotas, supongo, también con Fernando, ¿no? Sí, de hecho en el programa La Rosa hemos tenido más de una incursión de estas parafónicas, tanto en la realización de alguna grabación y en directo, muchísimas. Casi todas de Jesús. No, no todas, pero bueno, algunas sí. He sido protagonista involuntario. No sé si eso es bueno o malo. Sí, en su momento con Germán de Argumosa y luego cuando estuvo colaborando durante mucho tiempo Fernando Jiménez del Oso. La verdad es que cada vez siempre que venía era un poco como una fiesta, porque yo, ante todo, y antes lo comentaba Fernando, su hijo, que independientemente, ¿no?, de lo que te transmitía esa persona que tú habías conocido, lo primero a través de la televisión, de la pequeña pantalla. Porque yo muchas veces, no sé, recuerdo y digo, si en su momento estaban solamente 2 canales de televisión, vale, y había un poder de convocatoria de audiencia alucinante, ¿no?, de espectadores. Pero claro, la tele también fue llevando una evolución. No todo el mundo tenía televisor en un primer momento y luego ya poquito a poco ya fue una cosa masiva. Pero imaginaros lo que hubiese sido en cuanto a fenómeno de la televisión, de la comunicación, Fernando ahora con las redes sociales. O sea, es que hubiese sido ya estratosférico. Ahora mismo lo que está pasando con Iker, ¿no?, independientemente de los memes, las leyendas y todas las tontunas. Y una de las cosas que también trasciende el legado de Fernando es que, aparte de todo el cariño y todo lo que tenemos nosotros de recuerdo en el corazón y de lo que hemos conocido y hemos aprendido con él, es que gracias también a esas redes sociales se mantiene por esos programas en YouTube que se van colgando, por esa cantidad de anécdotas, de frases, de imágenes. Hay tanta riqueza en todo lo que él estuvo, pues no investigando, pero sí contando, porque él lo que sobre todo hacía era transmitir, yo creo que fue un pionero de la divulgación. Sí. El primero que vio ese potencial en Fernando fue Chicho, enseguida. Sí. Enseguida le captó y dijo, a este hombre le quiero yo para mí, y fue quien le convenció, de hecho. Sí, de hecho mi padre le escribió una pequeña carta de admiración. Mi padre, yo creo que era todavía en ese momento estudiante de medicina, y Chicho estaba con la serie de historias para no dormir. Y a mi padre le fascinó porque enlazaba fantásticamente con ese gusto gótico que él tenía de las novelas de Poe, de Lovecraft, ese ambiente. Y le escribió pues es una nota pues, mostrándose como declarándose admirador suyo, y con el tiempo, o no sé si fue en esa misma misiva, le incluyó un relato que acabaría siendo convertido en un guión del regreso de la serie de historias para no dormir. Y cuando después, con el paso de unos pocos años, surgió en ese programa que comentaba Marcos de Todo es posible en domingo, que era un llamado programa Omnibus, ¿no?, que empezaba a las 12 de la mañana y terminaba a las 10 o 12 de la noche, pues una pequeña sección de Todo es posible, no recuerdo cómo se llamaba su sección ahí exactamente de misterio, pero bueno, era 10 minutos, 15 minutos, y ahí fue su entrada en la televisión. Comentabas que dice que yo no sé cómo hubiera sido si mi padre hubiera estado hoy con las redes sociales. Yo no lo sé, fíjate, porque yo creo que hay algo que tiene que tuvo, no a su favor, pero que sí que es una circunstancia que no se puede desligar en absoluto de la trascendencia que tuvo, es que en la época en la que él empezó, que estamos hablando del año 74, 75, por ahí, en España solamente había 2 canales de televisión. Es decir, era UHF y el VHF. Tenía una audiencia semanal de 8 o 9 millones de personas. Y nadie hasta ese momento había hablado de una manera general, había otros pioneros, pero nadie había hablado de una manera tan general y continua de estos temas en España. Con lo cual, para muchas generaciones de telespectadores se convirtió en un icono. Igual que puede ser Félix Rodríguez de la Fuente, Miguel de la Cuadra y otros tantos de esa, Paco Costas, por ejemplo, y otros de esa generación. Entonces yo no sé si hoy en día, es verdad que sus programas hubieran llegado, pero aún permanecen vivos gracias a estas redes sociales, ¿no? Pero en aquella época el impacto que tuvo era extraordinario, ¿no? Quizá porque no había tanto ocio como ahora, tanta diversificación. Pero también porque él era como un locutor de la antigua escuela. Sí. Anteriormente se relataban muchísimo las cosas, se enriquecían muchísimo las cosas, porque tú tenías que transmitir a la persona que estaba al otro lado
todo lo que tú habías vivido, lo que habías Sí. experimentado. Ahora no, ahora ya es la inmediatez, la rapidez, hacerlo todo muy picadito. Claro. Entonces, claro, eran los grandes relatores. Si tú dabas con una persona que sabía transmitir, sería un gran divulgador, eso fue el pozo que quedó. No todos los que estuvieron en televisión española han dejado ese No, legado. claro, claro. Y Fernando, igual que estás comentando, como Félix Rodríguez de la Fuente, o Chicho, Sí. o Miguel, son personas que han dejado esa huella, pero porque sabían transmitir, sabían comunicar. Yo, por ejemplo, tengo varias anécdotas. Primero me quiero quedar con la faceta humana de él. Antes comentaba Nacho ese momento que él estuvo en casa, ¿no? Que llegó así sin avisar en la casa de tu padre. Yo también he estado un par de veces en la casa de tu padre. Recuerdo que la primera vez, cuando nos llevó a lo que yo considero, ¿no?, su guarida especial, ¿no?, ese sitio que era su sitio especial de la casa, donde él ahí se sentía genial, feliz. Su Donde, Santa Saturn. eso es, donde él acogía a sus amigos, ¿no?, a los que él, con los que él se sentía a gusto. Te invito y te llevo a mi guarida, a mi zona. Todo ese escenario que él tenía alrededor, esos objetos que formaban parte un poco de toda la imagen, que cuando tú le veías, tanto en fotos como en esas grabaciones que él realizaba. Y luego que él no tenía ningún problema, él te contaba, se mostraba tal cual era, pues eso, independientemente de la imagen así un poco seria. Y luego cuando tú le tratabas, era pues como los grandes, una persona cercana, una persona amable, una persona que te encantaba hablar con ella, que te hacía sentir en familia. Y eso te lo transmitía. Entonces yo me quedo con ese, lo primero, con ese lado humano. Luego ya como sabio, como persona experimentada, que no se las daba de nada, de experto en nada. Al revés, él era como siempre... Un aprendiz. Exacto, Sí. exacto. Alguien que quiere aprender, que de los que está alrededor aprende, que por eso escucha. Una persona que sabía escuchar muchísimo y como psiquiatra, vamos, tenía una mili hecha que no tenemos ninguno de nosotros. Pero él era así y era lo que te transmitía. O sea, no tenía ninguna capa de barniz de tú en tu sitio y yo en el mío. No, al revés. O sea, era como una vez que yo ya te admito dentro de mi grupo de amigos y de amistades y de familia, todo lo que tú me puedas aportar me enriquece, y si quieres escuchar algo de lo que yo te pueda decir, pues tú sabrás, vamos, te estás metiendo en un lío en el fondo, diciendo, a saber, entonces cualquier anécdota pequeña nos quedábamos todos así con la boca abierta, porque claro, era, has viajado aquí, has conocido esto. Y luego él, pues eso era, se quedaban los pequeños detalles. Nosotros yo recuerdo miles de anécdotas que nos contaba de sus viajes, lo divertidas que eran las habitaciones de hoteles, de bichos que se había encontrado. De pues eso, sus peculiaridades, ¿no? De cuando llegaba a un sitio, de lo que le contaban. O sea, todo eso nos lo iba diciendo al detalle, Sí. porque en la cantidad de programas que hacía, no le daba tiempo a contar esas cosas, y a nosotros en los programas de radio sí le dio pie a esa trastienda, ¿no? A ese trasfondo que era el punto más humano. Yo recuerdo, por ejemplo, en aniversario de revista, cuando estuvimos con Lorenzo Fernández, que también pues ponía imágenes de esos making of antes de hacer cualquier tipo de grabación, que era divertidísimo. Y luego me quedo con un pequeño clavito de no haber hecho un viaje que tuvimos, que no lo planificaron, para ir a Egipto con tu padre, con Pilar y Santos, creo que también está en ese momento, pero nosotros teníamos ya concertado otro viaje, nada más que teníamos agosto, y ese pequeño puñalillo me lo quedo porque no pude realizarlo, y no he ido a Egipto todavía. ¿Qué me dices? O sea, que todavía está ahí pendiente. Asignatura pendiente. Está sí. ahí pendiente. Y ya la última, el momento mágico, que creo que además lo comentamos cuando nos reunimos contigo y con Jesús, esa tríada de Chicho, Fernando y Juan, como no voy a comentar a Juan Antonio Cebrián, esa tríada que se juntó en ese momento cuando se cogió y se presentó la colección de los libros de tu padre, de La Puerta del Misterio, ese momento mágico en
en el sitio en la Casa de América. En la Casa de América. La cantidad de gente que se reunió allí, el ambiente que había, lo que se transmitió, yo creo que eso, para mí, se queda para los anales de la historia. Eso fue, además, porque fue un momento que Chicho, que también estaba muy enfermo siempre, estuvo bien. Tu padre está fantástico y nosotros estábamos viviendo un momento bastante complicado porque era justo cuando habíamos cerrado el programa. Sí. Y ese momento, desde luego, fue épico, fue muy especial, fue de verdad, fue muy humano y fue, pues es una reunión de amigos total, de apoyo, de sentirse, de transmitir, fue muy especial. La sala. Pero es que eso es lo que era con Juan Antonio. Claro. Mira, antes cuando estaba Nacho comentando un poco sus recuerdos de Egipto y él decía que quizá a mi padre le gustaba más América del Sur, bueno, tenía debilidad por América del Sur, pero Egipto era uno de sus destinos fetiche. Y yo la parte en la que empiezo hablando o acercándome a las culturas antiguas en el libro, que las empiezo con Egipto y con Nacho, lo que abre todo ese capítulo es un fragmento de La Rosa de los Vientos, hablando con Juan Antonio, un programa creo que era el de Akenatón, y en el que los dos, pues bueno, se ponen a divagar como durante minutos de lo divertida que ya que era época y de cómo era el primer rodaje de mi padre y como decía beatíficamente, dice, bueno, pues algo había quizá con Israel porque había ametralladoras por las que dice, pero el ambiente era bueno, no era algo que asustase. Y en un momento dado le cuenta a Juan Antonio, dice, y en aquel viaje pues compré la Gran Pirámide. Entonces hace el silencio y dice, ¿cómo que compraste la Gran Pirámide? Y dice, bueno, la compré por una noche, solo cuestión de dinero. Y entonces se ponen a hablar los dos. Juan Antonio detecta ahí una beta fantástica, que yo creo que es lo que más le gustaba. No lo que hacía en esos, no los misterios que iba a buscar en aquellos rodajes, sino todo lo que había detrás, ¿no? Todas esas anécdotas. Y vio ahí una beta maravillosa y se pasan durante 3 o 4 páginas del libro hablando con ese diálogo de dos amigos que uno tiene la sensación cuando les escuchaba, claro, tuve la gran suerte de tener que, entre comillas, porque es un placer absoluto, escuchar varios programas de La Rosa de los Vientos y oírles hablar a los dos era como estar en una conversación de amigos en la cual tú te has pegado y tienes la suerte de escucharlo, pero son dos amigos charlando. Esa cercanía que tenían los dos, yo recuerdo otro momento en que le dice Juan Antonio a mi padre, dice, es que tienes el don de la comunicación. Y a mí se me escapó un exabrupto. Dice, pues anda que tú, le dije yo al ordenador mientras lo reproducía, ¿no? Porque eran dos auténticos fuera de series, ¿no? Tenían una cercanía, una humanidad, una conexión humana con todos que yo creo que, les ha hecho inmortales. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Permitidme que introduzca en la conversación al escobulero que falta en la mesa, porque lleva un ratito esperando al teléfono y no quiero que siga planchando en la oreja. David Sentinella, ¿cómo estás? Muy buenas, compañeros. Pues no solo planchando la oreja, no, lo que me estaba era mordiendo los puños. Tú también estabas contestando al teléfono, ¿no? Como Fernando al ordenador. Sí, porque además, bueno, pues claro, muchas de estas cosas que estabais hablando, bueno, pues las he vivido, ¿no? Como por ejemplo lo de la inauguración en la Casa de América que estaba comentando Silvia, etcétera. Hombre, es un placer. Pues estar ahí, además fíjate en esta que parece ya una fiesta homenaje por lo que el tiempo que llevo escuchando ahí con Silvia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nacho, que se ha marchado ahí, están todos los compañeros, bueno, pues una maravilla. Fernando, un abrazo. Otro para ti. Bueno, David, ¿algún momento especial que quieras destacar, que hayas compartido con él? Hombre, fueron unos cuantos añitos ahí compartiendo en redacción, aunque lo conocía de tiempo atrás, ¿no? Pero sí que hay un montón de cosas, hombre. Para mí, Fernando, y lo sabes bien, Junior, él
Ha sido un amigo, un maestro, un mentor, como yo siempre digo. Además, él mataba por los hijos, por los chicos, los que trabajamos con él en la redacción. Sabéis que siempre nos llamaban mis chicos, siempre la referencia a mis chicos, y como digo, o sea, nos defendía a capa y espada en todas partes. Eso no quita que cuando estábamos en la redacción nos caía de vez en cuando alguna que otra colleja y eso era en general a todos, ¿no? Pero vamos, desde Lorenzo, que en ese momento era el subdirector, o yo que estaba de redactor jefe, Nacho, el maquetador, Óscar, incluso también a Bruno, ¿no? Que también andaba por ahí. Bueno, pues lo que sí que, fíjate, que me llama mucho la atención y todo lo que habéis estado hablando, una de las cosas que además en el libro tú, Fernando, es uno de los temas fuertes que abarcas, ¿no? De las cosas que más le importaba a Fernando era esa posibilidad de una continuidad tras la muerte, ¿no? Algo que de lo que él, bueno, ya hablaban las grandes y pretéritas civilizaciones, las culturas antiguas, sí. Ya desde el antiguo Egipto, como habréis hablado, a las civilizaciones precolombinas a las que hacías ahora referencia, y a las que Fernando Jiménez del Oso pues dedicó documentales y libros, ¿no? Él se acercó al tema desde diferentes ángulos. Uno de ellos, posiblemente a nivel más personal, ¿no?, que es el más interesante, fue a través de la Ouija y del espiritismo, ¿no? Él decía, bueno, pues que incluso tenía un fantasma en casa, y en ese Sancta Sanctorum al que tú aludías, Silvia, pues bueno, pues yo recuerdo de estar muchas veces ahí, o incluso por cuestiones de trabajo, pues parte de las reuniones las teníamos ahí en ese Sancta Sanctorum, no en la redacción, no en la revista, porque él también luego tenía que ir a pasar consulta. Entonces, por una cuestión de tiempo, pues nos reuníamos ahí, o incluso después por la tarde, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el fenómeno de todas esas apariciones fantasmales a él le llamaban, por ejemplo, mucho la atención, ¿no? Cuando le preguntaban sobre los fantasmas, si existían realmente, ¿no?, él siempre argumentaba que si tuviera que contestar con sensatez, él diría que no, pero que, y eso era algo que a mí me sorprendía mucho, dice, pero que con total seguridad nos estaríamos equivocando por toda la gran cantidad de pruebas y de testimonios, tanto de fotografías como de grabaciones, de filmaciones, ¿no?, que afirmaban lo contrario, ¿no? Entonces, incluso por personas que hasta ese momento, bueno, pues pensaban que todo esto era una pura fantasía, bueno, pues se lo tenían que pensar muy bien, ¿no? Ya no solo se trataba de lo que la ciencia venía argumentando como alucinaciones, etcétera, etcétera, sino que con el tiempo y en la actualidad, que teníamos todos estos elementos técnicos, teníamos las máquinas fotográficas, teníamos las de vídeo y tal, y que pasaban a ser todo lo que podía ser esa sugestión, pasaba a un segundo plano, ¿no?, cuando teníamos esa prueba física de lo que era el fantasma. Entonces, él decía que, bueno, pues ya la cuestión no era si existían o no ese otro lado que hacía referencia cuando él tuvo el programa, ¿no?, que le puso ese nombre precisamente, sino que realmente ya no es si existían o no esos fantasmas, sino realmente qué eran. Y ahí era donde, bueno, pues él planteaba una serie de hipótesis, porque, como estabais comentando, ¿no?, él no trataba nunca de convencer, él siempre dejaba que el telespectador, que el oyente, pensara por sí mismo, ¿no? Y que, bueno, pues él ahí decía, bueno, que no existían pruebas definitivas, pero que realmente eso estaba ahí y era digno de investigar. Yo recuerdo que en hace alrededor, en el año 2003 aproximadamente, teníamos un proyecto junto con Lorenzo Fernández Bueno, para hacer un programa de televisión, y entonces ahí, bueno, pues dijimos, dentro de lo que era aquel programa en el que también participaba varios escobuleros que están ahí, ¿no?, Juan Ignacio, también Jesús, participaban en ese proyecto, y recuerdo que ahí le hice una entrevista inédita en el programa, ¿no?, y cuando
cuando le planteamos, oye, mira, Fernando, tenemos esto y queremos hacerte la entrevista a ti y tal, y él lo primero que se le ocurrió es decir, bueno, pero ¿no tenéis a nadie mejor para hacer la entrevista? Pues no, Fernando, evidentemente no. Y de hecho, esa entrevista la pusimos en La Escóbula, quiero recordar en el enero del año 2015, cuando se cumplía el 10º aniversario de la muerte de Fernando, ¿no? Entonces, y también para terminar, porque sé que andamos justos de tiempo, hay otra anécdota que eso además también involucra a Fernando Jr., para que nos entendamos, y es que recuerdo que un lunes estábamos en la redacción y él llegó, y entonces al cabo de un rato me llamó. Estuvimos hablando de diferentes temas, de cosas que iban sobre los artículos o reportajes que iban aquel mes, ¿no? Y luego, así como quien no quiere la cosa, ¿no?, me preguntó por el fin de semana. Ese fin de semana, al igual que otros muchos, yo había estado en Belmez, precisamente con Pedro Fernández, con Perico Fernández, con Pedro Amorós, etcétera, en el grupo de investigación que íbamos ahí de la SEIP. Pero ese fin de semana, Fernando, hijo, recuérdate que, bueno... No, descuida que no se me ha olvidado. No se te olvida, ¿no? Y viniste con vosotros. Entonces, digamos que el fin de semana fue movido, pero hubo una de las noches que fue bastante movidita, con fenómenos diversos de todo tipo. Entonces... cuando Fernando, que ya me hizo esa pregunta, intuyendo algo y sabiendo algo, ¿no?, se empezó a sonreír de una manera muy divertida, porque estaba conociendo, bueno, pues que el bautizo de fuego que vivió su hijo, que hasta aquel entonces era bastante incrédula con el tema, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que esa mirada de complicidad y como diciéndome que Fernando ya no es el mismo de antes, ¿no? Dije, bueno, pues va a ser que no. Bueno, esto hay que explicarlo, porque si cuentas una noche que me sorprendió, por favor, una noche contigo y que ya no volví a ser el mismo y que fui iniciado en algo... No, claro, pero estoy diciendo... No es lo que parece. Porque yo no, pero tú tienes tus antecedentes, ¿sabes? Y... No, esto es cierto. Vamos a ver, yo tuve con mi padre, fíjate, hablábamos antes de los diferentes momentos de iniciación que tuvieron algunos de los colaboradores con él, ¿no? Cuando escuchaban sus programas o cuando estaban con él en la revista y que se empezaron a foguear quizá con estos temas. Y también hemos recordado cuando Javier Sierra pues contaba que aparece en el libro, y lo he contado más de una vez, cómo él le apadrinó el acto de su primera novela en Madrid, de La Dama Azul. Bueno, mi padre, sin saber que eso iba a terminar siendo mi carrera profesional, fue quien me apadrinó a mí. Bueno, me lanzó al ruedo directamente, me cogió de las solapas y me lanzó al ruedo de escribir. Es decir, en la redacción hubo un día que un redactor se largó, se fue de un día para otro y dejó varias secciones sin hacer, y estabais en momento de cierre. Y una de ellas, que yo soy biólogo, y una de ellas trataba sobre ciencia. Materia viva. Entonces me miró la sección, me volvió a mirar, me hizo así con el dedo, me llamó y me dijo, mira, este día es el que tienes que entregar tu nueva sección. Eso fue todo. Ahí empecé a escribir. Me indicó el día que faltaba para el cierre. Y luego con el primer libro que yo escribí, que no fue el primero que publiqué, fue un libro que estaba planteando él en una colección que tú tenías también algo que ver, que fue el de la sexta extinción. Queréis que hablara sobre un tema quizá hablando de la industria farmacéutica y demás, y yo dije, no, yo tengo un tema que a mí me llama más la atención, que es el de la crisis medioambiental que estamos viendo. Entonces a mi padre se levantaron las cejas y dijo, este sí que me gusta más. Y efectivamente fue el primer libro que yo escribí, que después, y con el tiempo, cuando yo me estaba documentando para descubrí que era un tema de los que también le había interesado a mi padre, el tema de la crisis medioambiental, del compromiso en el que estábamos poniendo la humanidad al planeta. Fue un tema que le preocupó y que le dedicó un documental especial que se tituló Encrucijada. Pero ¿qué es lo que no le interesaba? Era un hombre que tenía mucha visión a ese respecto, ¿no? Entonces, a pesar de que en la revista, por ejemplo, pudiéramos discutir sobre qué contenidos iban de portada, lo que vendía, lo que no vendía, etcétera, etcétera, y del hombre gótico que él era, sobre todo para las ilustraciones y ciertos temas, pero tenía una visión clarísima
porque analizaba, tenía muchísimas virtudes en ese aspecto, ¿no? Sí. Conocía además lo que es la experiencia humana, la mente humana la conocía ya no solo a nivel médico, a nivel psiquiátrico, sino que también, o sea, intuía de por dónde iban los tiros y de cada persona, ¿no? Entonces leía muy bien esa mente colectiva de los temas que podían interesar o demás, ¿no? Yo recuerdo, y no quiero alargar mucho más mi intervención, pero fíjate, ese argumento que estamos hablando de que, bueno, pues si los fantasmas existían o no, o de si que él dejaba pensar, sobre todo cara a todas las pruebas que podían existir, tanto de fotografías como de vídeos, ese mismo argumento pues existía para los ovnis, existía para otro tipo de fenómenos sin explicación, como podían ser las psicofonías con las que ya habéis hablado del tema de Pedro, o con las psicoimágenes, ¿no? Y fíjate hasta qué punto él además el tema de la muerte le interesaba tanto, y todos lo sabéis porque están ahí los reportajes, los documentales, etcétera, pero yo recuerdo, Fernando, y estábamos ahí juntos, también estábamos con Lorenzo, que bueno, Mira, las un últimas segundo, horas... David, espera un segundo, es que ya lo has mencionado 3 veces y está el teléfono, déjame que le salude por lo menos. Hombre. Lorenzo Fernández Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Aquí disfrutando ¿Qué tal, Lorenzo? del atasco vespertino. Hombre, ya que están hablando de ti, digo, pues le voy a saludar para que pueda responder y dar réplica. No te privas de nada, Lorenzo. David, contabas. Pues fíjate, no es tanto de réplica, sino es corroborar lo que estoy diciendo, porque en las últimas horas de vida de Fernando, estamos ahí, Lorenzo y yo, en el hospital, y bueno, veíamos lo que se iba a acercar, ¿no? Y entonces, lo que nos llamó la atención, ese afán, por decir una manera, de experimentar, y esa curiosidad que había él vivido a lo largo de toda su vida sobre qué ocurría tras pasar ese umbral de la muerte, él en esos últimos instantes sabíamos que él lo que quería era vivir y experimentar su momento de la muerte. Lo que no quería es que le intentaran reanimar, nada, había dado, si no recuerdo mal, órdenes para ello, y entonces yo recuerdo que lo estábamos ahí comentando, ¿no?, de ese sentir, y que es decir, ahora es mi momento, voy a vivirlo, voy a experimentarlo y no quiero que nadie me moleste, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente recuerdo que unas 3-4 horas después, Lorenzo me llamaba por teléfono para ya a primera hora de la madrugada, ¿no?, para decirme, oye, David, que ya se ha ido, ¿no? Y eso fue todo. Bueno, pues ahí nos quedamos con medio huérfanos en la redacción y bueno, pero ricos en experiencias y en recuerdos. Pero fíjate, Lorenzo, que antes decía Jesús una cosa, ya que está hablando David de este momento de la muerte. Jesús hablaba más que de morir, de trascender, y de la forma en la que él particularmente, Jesús, entendió y quiere que todo el mundo entienda, es como dicen en inglés, ¿no?, el pasar a otro lado, el trascender en ese momento. ¿Cómo lo viviste tú, esto que está contando David, Lorenzo? Bueno, pues imaginaos, ¿no? Yo creo que los que estábamos más cerca de Fernando, con un tremendísimo dolor, porque realmente, me imagino que David lo habrá comentado, pero es que en los últimos meses ninguno de nosotros fuimos capaces de intuir que se acercaba al final, que Fernando, bueno, el final, o que continuaba el camino de otra forma, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que él hizo un ejercicio de intentar tranquilizarnos a nosotros. Es que no olvidemos de que Fernando Jiménez del Oso, independientemente de ser el mejor divulgador de estos temas que ha habido y habrá, ha sido también un fantástico psiquiatra y aparte también médico forense. Por lo tanto, él, mejor que nadie, sabía perfectamente lo que tenía y sabía qué tiempos se medían para este tipo de enfermedades. Por eso os digo que era tremendo, una vez que se produce el fatal desenlace, comprobar cómo durante los meses previos las conversaciones que habíamos tenido con él habían sido para tranquilizarnos, para que supiéramos, como él decía, ¿no? Yo creo que una de las últimas frases que nos comentó a David y a mí fue: no os preocupéis, chicos, ¿veis esa habitación de ahí al lado? Pues esto es lo mismo, salimos de una habitación y nos metemos en otra. Yo lo recuerdo como un auténtico mazazo, pero ¿qué voy a decir yo si está ahí mi hermanito espiritual Fernando, que evidentemente lo sufrió más que nadie, ¿no? Hombre, esto es una vivencia, claro, a mí no me queda más remedio que en su momento ocuparme de ella en el libro, ¿no? Por eso yo he tardado tanto en
en aceptar que era el momento de escribirlo, ¿no? Yo no me quería enfrentar con esas vivencias tan alegres que habéis traído los dos. Muchas gracias, porque teníamos un ritmo de programa estupendo y vital, y ya estamos todos con la lágrima aquí rondándonos, ¿no? Pero tú sabes bien que eso forma parte del ciclo vital. Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado muchas veces a Lorenzo, por intentar darle un poquito más de alegría, de un momento que vivió con tu padre, en el que estuvieron ellos yendo a una casa a investigar. Bueno. Y vamos, tu padre, porque no tenía unas zapatillas de estas de alta velocidad. Cuéntalo tú, Loren. No, pero es que fue peor todavía, Silvia. Es que esto, mira, fue bueno, es que claro, os pongo un antecedente, imaginad, ¿no? La revista Enigmas se funda en el mes de noviembre del año 1995, y en el mes de febrero nos llega un paquete a la redacción de Enigmas, porque entonces evidentemente eso del mail, en fin, eso era futuro, eso no existía, no era ciencia ficción. Nos llegó un paquete bastante grueso donde había un fajo de, ¿qué más hubiéramos querido que fuera de billetes? Era un fajo de fotografías impresionante y una cinta de cassette. Bueno, pues las fotografías lo que mostraban era pues diferentes partes de un piso totalmente abrasado, un armario con ropa quemada, santos partidos, figuras de santos partidos en un pasillo muy largo. Claro, aquello provocó nuestra curiosidad, ¿no? Y cuando nos dispusimos a escuchar la cinta, lo que oímos fue, pues, una tormenta de alaridos, de gritos, de un señor que decía que por favor, que fuéramos a ayudarle. Y claro, pues se planteó la investigación. Y ahora imaginaros, yo por aquel entonces tenía 22, 23 años, que me dice Fernando, bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Y me veis a mí, en el tren, con el doctor Jiménez del Oso, el señor ese que salía en la tele y que todavía nosotros, bueno, yo creo que nunca nos quitamos el concepto de apagar o encender la televisión cada vez que estábamos delante de él, ¿no? Pero bueno, el caso es que viajando en el tren llegamos a una casa en la que, según llegamos... En Córdoba era. En Córdoba. Ataques de histeria por todos lados, la familia llorando. El dueño de la casa, el que nos había mandado la cinta de cassette grabada, era un policía en la reserva, un tipo bastante grande, diciendo además que a partir de las 10 de la noche se producían los fenómenos extraños. O sea, imaginad, en prácticamente 70-80 metros cuadrados de piso habían tenido que dar más de 120 kilos de pintura porque la casa se quemaba sola. Y encima el fenómeno tenía 1 hora de comienzo. Pues claro, yo me quedé mirando a Fernando y pues apelando a su larga sabiduría le dije, Fernando, ¿qué hacemos? Pues hombre, nos quedamos. Bueno, pues a las 10 en punto, de repente, la madre de este personaje, una mujer de cerca de 70 años, bastante frágil, de apariencia enfermiza, se le ponen los ojos en blanco, empieza a pegar botes, se acercan 3 personas, intentan sujetarla, esa mujer tira a su hija, que también era bastante fuerte, la tira al suelo. Recuerdo además que pasó un pequeño perrito que tenía la familia, con la mala fortuna de que pasó por delante de la señora mayor y le pegó una patada que salió volando por todo el pasillo. Bueno, pues en ese instante, imaginaos, ¿no? Aquella mujer parecía que estaba poseída. Y es cierto que en ese instante a mí me empezó a llegar cierto tufillo a quemado, ¿no? Como si algo se estuviera quemando. Y en ese instante me quedo mirando a Fernando, vuelvo a repetiros, ¿no? Apelando a su sabiduría, a su conocimiento del medio, a sus años de experiencia, y le digo, Fernando, ¿qué hacemos? Y se me queda mirando y me dice, vámonos de aquí que estoy acojonado. Claro, pues eso fue lo que hicimos, nos fuimos. Sabia decisión. Hay alguna más. Me contaste cuando estuvimos charlando de estos viajes, pues los últimos, ¿no? Los de Pakistán y Lahore y todo aquello, cuando secuestraron, ¿no? Eso anécdotas que esa en concreto yo no había oído y tú te extrañabas mucho, ¿no? La verdad es que has tenido muchas vivencias con él, ¿no? Sí, yo pensaba que la conocías porque, bueno, es que en Lahore, que es una de las ciudades más importantes de Pakistán, bueno, tú lo sabes, Fernando, que lo hablamos en su momento, sí. Nosotros fuimos a Pakistán pues como el que se piensa que va a Las Vegas, ¿no? Es decir, no sabíamos dónde íbamos y de repente nos encontramos pues con un equipaje que no valía para nada porque estábamos en un país que no tenía ningún tipo de infraestructura, totalmente ruinoso, en fin, fue un desastre, ¿no? Y en Lahore, que era la ciudad un poco más avanzada, recuerdo que al llegar al hotel decidimos, bueno, pues vamos a dar un paseo después del rodaje. Se estaba rodando entonces la serie Viajero Desconocido y bueno, pues nos decidimos después del día de trabajo dar un paseo por la ciudad. Y en ese instante se nos acercaron varios jovenzuelos que nos vieron con las cámaras y nos dijeron, por favor, ¿nos pueden acompañar? Bueno, estos chavales se pensaron que éramos de la CNN o de la BBC, porque lo que querían era que les entrevistáramos. Y en ese instante a mí se me ocurre decirles, bueno, es que nos ha invitado el gobierno.
Si vieres No, pero cuéntalo bien. No querían hablar con vosotros. Os metieron en una casa, os bajaron a un sótano. No, pero eso fue una vez que yo les digo que nos había invitado el gobierno. Y se me quedan mirando y empiezan, ¡Gobierno caput! ¡Gobierno caput! Bueno, yo me acuerdo que tu padre se me quedó mirando como diciendo, joder, otra vez has acertado, una más, ¿no? Bueno, pues aquellos señores nos llevaron a una casa, recuerdo que levantaron una trampilla, nos metieron en un sótano y allí estuvimos, bueno, a mí se me hizo eterno, la verdad, no sé deciros el tiempo, pero lo cierto es que nos empezaron a explicar que eran miembros del Frente de Liberación del Punjab, que todos estudiaban ingeniería agrónoma, que el Estado los tenía sometidos, que no iban a conseguir salir adelante, que lo que querían era transmitir lo que estaba pasando en Pakistán al resto del mundo. Lo llamamos a Pepito, a Pepe, que era el cámara que venía con nosotros, y bueno, pues ahí medio se pergeñó una entrevista, y de hecho además salimos más o menos airosos porque yo les comenté que era de familia de agricultores y tu padre les comentó que él de joven, cuando estaba en la universidad, hacía dibujos de todo tipo de flores, ¿no? De botánica, porque sí, me imagino que lo habréis comentado, que dibujaba muy bien, ¿no? Bueno, pues así nos libramos, pero en fin, yo no sé qué podía haber pasado en el supuesto de que no hubiéramos contado esto. Sí, fíjate, a mí este viaje que está contando Lorenzo, el de Pakistán, a mí me intrigó mucho porque fue su último gran rodaje, por así decir. Y claro, él iba contando lo que le llevó allí, ¿no? Entonces la historia empezaba en la isla de Pascua con esa escritura Rongo Rongo, que se demostró que a principio de los años 30 del siglo pasado, que tenía conexión no con América del Sur, sino con una cultura del Valle del Indo, muy extraña, y que no se podía ver, no se podía descubrir cuál era el contacto que habían tenido, porque no solamente era la distancia, sino también océanos de tiempo. Entonces, los caracteres eran muy parecidos a Mohenjo-Daro o Harappa, ¿no? Exactamente. Claro, y estamos hablando ya de 4.000 o 5.000 años de antigüedad, con lo cual sí, una diferencia inmensa. Sí. Y entonces 1.000 o 4.000 kilómetros de distancia, que también. También. Bueno, es cierto que ya se sabía que se podía recorrer el Pacífico en época inca, por ejemplo, pero bueno, la cuestión está en que eso le llevaba para allá. Y como no tenía un argumento para hacer suficientemente de peso como para justificar un rodaje, sumó el unicornio. El unicornio, esto salió hace poco en noticias en las cuales pues se corroboraba que habían encontrado unos fósiles recientes que sugerían que efectivamente en esta parte de Asia había habitado pues un unicornio, no como el europeo, esa imagen del caballo grácil, sino un bóvido pesado y tal. Claro. Y este aparecía en la cuarta parte, el 25% de los sellos de esteatita de esta cultura de Mohenjo-Daro. Y entonces se fueron para allá a rodar. Y yo aún seguía sin verlo claro. Y me acuerdo que interrogaba a Lorenzo y le decía, pero ¿qué más? ¿Qué secreto había allí que él quería ir? Porque estas dos cosas, bueno, pues los sellos podría haberlo conseguido, es material de archivo, lo otro de la escritura Rongo Rongo, bueno, pues tampoco tiene mucho tal. Y Lorenzo decía, bueno, quizá él también quería ir al valle de los Hunza, que vive en una población a más de 5.000 metros de altura, que todos pasan holgadamente de los 100 años en condiciones vigorosas, en el Valle de los Inmortales, ¿no? Se llama así. Pero al final lo que descubrimos es que no iba con un objetivo concreto. La cuestión es que tenía la oportunidad de seguir viajando, de seguir preguntándose y viéndolo con perspectiva. Y luego yo, buscando también algunas de las cosas que él decía, él hablaba de un camino que tenía con estos temas que no tenía un objetivo conocido y tampoco hace falta que lo tenga. Y yo creo que aquí radica uno de los elementos claves para mí, por lo menos, del legado del oso, porque es una visión, una forma de ver el mundo que incorpora no solamente la ciencia, porque en el caso de la muerte, en el caso de los enigmas de la mente, él tenía esa visión clarísima, la visión científica por su formación como médico psiquiatra, sino que lo juntaba con la heterodoxia. Una heterodoxia que estaba sustentada no científicamente, pero sí con una serie de evidencias sólidas que llevan apoyando por lo menos el que ahí había algo, ¿no? Yo creo que esta visión global, sobre todo referida a estos temas, no le daba respuestas. Él no buscaba respuestas, sabía que por lo general no iba a verlas, pero el hecho de que estuviéramos haciéndonos esa pregunta y que no estuviéramos diciendo que esto son tonterías porque la ciencia no lo contempla, simplemente y nos quedásemos ahí, el hecho de que estuviéramos haciendo esa pregunta, de que supiéramos que ahí hay algo, aunque no sepamos el qué, yo creo que eso era una parte de su punto de vista que es de donde más podríamos aprender hoy en día. Y este legado del oso continúa, compartieron y aún sigue vivo en las dos personas con las que hemos hablado a través del teléfono, que son Lorenzo Fernández Bueno. Gracias por atendernos, porque te hemos pillado conduciendo además, así un gustazo escucharte. Igualmente, Fran, un abrazo para todos. Un abrazo para ti. Y un abrazo también para David Sentinella. David, nos escuchamos la semana que viene aquí.
Por supuesto, un abrazo a todos. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Dímelo, Manuel, dímelo. No hay problema. Díselo a la cara. ¿Qué es lo que no he hecho? Reprocha. Dilo con el micrófono abierto. ¿Que no te he presentado? ¿Lo digo? Sí, claro. ¿Así por la buena? Sí. Fran, ¿y Sí. para qué me has traído? Pues no lo sé. Llevamos 1 hora y media de programa. Dile, Fran, Sí. a pensar. A pensar. Tengo que pensar. Hacemos una cosa. Manuel Berrocal, ¿cómo estás? Pues aquí, esperando. Yo me voy al rincón de pensar al que me manda Silvia, y con razón, y tú nos cuentas algo de Fernando Jiménez del Oso. Pues hombre, la verdad es que si tengo que contar algo de la historia, de mi historia con Fernando, es un poco complicada porque es que hubo mucha relación durante mucho tiempo. Y además lo bueno que era, sobre todo, no es que era una relación continua, sino que curiosamente parecía que esa circunstancia hacía que nos fuéramos reencontrando. Porque claro, en un momento determinado yo le conozco, pues, seamos sinceros, en un grupo de espiritismo en el cual caí yo en un momento determinado y en el que además estaba Chicho, hay que ser sincero. Y en ese grupo, pues bueno, yo es donde le conocí. Y de alguna manera, pues claro, era el mito, o sea, Fernando Jiménez del Oso, ese señor que había seguido desde pequeñito, porque yo me le tragaba ya directamente en Todo es posible en domingo, con pelea en casa, porque decía mi padre que estaba perdiendo el tiempo, como es lógico, porque esas cosas no eran serias y claro, o sea, no sé a qué tenía que dedicarme, pero bueno, era otro tema. Y la realidad era eso. Y desde entonces, pues es que empezamos allí, luego por circunstancias yo dejé el grupo, pasó el tiempo, cuando empezó la revista Espacio y Tiempo, en las reuniones previas me llevó otra persona que todos conocemos, un señor llamado Enrique Vicente. Claro, me volví a encontrar a Fernando se quedó así con cara diciendo, coño, ¿y este qué hace aquí? Porque claro, porque él me conocía de mis gustos en estos temas, pero allí iba como ilustrador, con lo cual no encajaba muy bien en la línea. Pasó el tiempo y luego volvimos otra vez a coincidir. Bueno, el tiempo que estuvimos un tiempo en Espacio y Tiempo, luego por razones de trabajo reconozco que me tuve que ir desentendiendo de ello, y lo gracioso es que pasado un tiempo, pues luego coincidimos cuando empezaba directamente los libros que hizo de Espacio y Tiempo, que la historia llegó a ser tan divertida que la fotomecánica, o sea, la fotocomposición que hacían los libros, de vez en cuando me colocaban a mí trabajos cuando no llegaban. Y curiosamente me llegaron muchos de los libros de Fernando que los tenía yo que hacer en casa. O sea, que es que era una continua situación de esas que curiosamente a lo largo del tiempo íbamos coincidiendo, desaparecíamos, volvíamos otra vez a coincidir, y era, pues bueno, una situación absolutamente un poco increíble. Pero sobre todo una que has olvidado deliberadamente decir, porque Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra, tú has ejercido de psiquiatra y esa vinculación era más que evidente. Sí, también. Bueno, aquello fue gracioso, sobre todo te digo porque, bueno, en aquel Santa Santorum que todos hablamos, que aquello era una maravilla, era un sitio que para que entendamos directamente lo que significaba, Fernando decía claramente que era el mejor sitio donde estabas con los amigos, en el bar tomando una copa, con lo cual se construyó una barra del bar dentro del sitio, con lo cual, o sea, era el sitio perfecto para estar con los amigos. Y allí, pues cada 2 por 3, durante mucho tiempo hacíamos, pues quedábamos y demás, no por razones de trabajo, simplemente por charlar, ¿no? Porque claro, en ese aspecto, Fernando era no solamente un pozo de sabiduría, sino que era la persona perfecta para poder hablar, porque podías hablar de cualquier cosa y no había ningún problema. Todo le interesaba, que era lo importante. Y luego yo me acuerdo de aquellas reuniones que hacíamos de vez en cuando en el Santa Santorum, y lo gracioso era que, claro, empezábamos a hablar y a los 10 minutos pues nos íbamos o por los dibujantes o por los tebeos o directamente, porque claro, era otro apasionado de los tebeos, que quede claro. De la ciencia ficción también. Por la ciencia ficción, acabábamos, muchas veces eran conversaciones de psiquiatría completamente y demás, lo cual era curioso porque claro, era una maldición para la tercera persona que había allí, que era Isabel Blázquez, que era una amiga, bueno, la que entonces era mi compañera, y que
estábamos en todos estos rollos metidos juntos. Y para ella era una verdadera maldición, porque claro, a los 10 minutos la pobre no sabía ni de qué rayos estábamos hablando, con lo cual había días ya que acababa un poco cabreada y decía, bueno, o volvemos al tema o me voy. No, eso era muy... eso. Y la verdad es que ya te digo, luego coincidimos incluso a nivel de trabajo durante un tiempo en el hospital, en el puerto, en esto, ¿cómo se llama? El Alonso Vega. El Alonso Vega, ay, gracias, que no me salía el nombre. Porque yo estuve allí de asistente voluntario, con lo cual, de un tiempo, yo ya había acabado la carrera y allí coincidimos bastante. O sea, que es lo que te digo, que durante mucho tiempo fue esa situación de estar coincidiendo una y otra vez, que le perdías, pero luego nos volvíamos a encontrar y realmente, pues ese es un poco el recuerdo. Y tengo que reconocer que el recuerdo por encima de todo de él fue, pues eso, esas charlas en el Salta Santorum, que bueno, que sabíamos cuando empezábamos y que generalmente acabábamos cuando decía eso en la hora de cenar. Total, nos íbamos y demás, y alguna vez incluso yo creo recordar que nos quedamos a cenar y todo. Pero bueno, fíjate, estáis citando mucho, es verdad, y es un tema recurrente tanto los viajes como este lugar, esta guarida del lobo, el Salta Santorum, en fin, su lugar más sagrado, en el que estuvimos bastantes, ¿no? Incluso también haciendo programas de televisión. Sí, es que la otra realidad. Yo me acuerdo que luego, después que hizo los últimos programas que ya no se hacían ahí, claro, se reprodujo exactamente el estudio, o sea, lo que era su estudio para grabar lo que eran los programas, y que era un sitio que había por Manuel Becerra, que tenían montado allí el estudio directamente, y allí reproducían completamente lo que era el estudio. Era exactamente igual. Sí. Era un pequeño museo. Pero era el rincón del estudio, o sea, no el estudio completo. Sí, bueno, no, claro, era el trocito de la mesa y demás, claro. Qué curioso que ayer en la presentación de un libro, un buen amigo nuestro, de Juanjo Revenga, había un fotógrafo. Entonces el fotógrafo un momento se me acercó y me dijo, ¿tú sales en televisión? Digo, jamás. Pues tu cara me suena, digo, pues a la voz, porque lo que es la cara... En los programas de Fernando y dijo, claro, y de repente, pues yo te he visto en los programas de Fernando Jiménez del Oso. Digo, joder, pues eso sí que es antiguo. Y dice, no, es que los filmaba yo. Te pilló, ahí no podías hablar. Claro, y me acuerdo, efectivamente. No, creo que estuviste algo. Y estuve hablando del tema de la escenografía que replicaba de lo que para mí era una idea de infancia, porque es un caso muy curioso. Bueno, he cortado a... No, sigue. Entonces, es curioso porque en mi caso, además, yo sería una continuación del Jesús, pero con menos participación. Yo llegué muy tarde a conocer a Fernando, y yo no iba a las redacciones de las revistas de manera frecuente, iba de vez en cuando, alguna vez de manera ocasional, con lo cual mi relación fue muy fragmentaria con él desde el punto de vista personal. O sea, le conocía como era uno más del grupo de los que más nos dedicamos a las cosas rarólogas, pero... Otro loco. Exacto, pero no había un contacto directo porque, a diferencia de David o de Lorenzo o de todos los que trabajaban con él es que se en las revistas, todos los días. Claro, todos los días la diferencia era distinta. Sin embargo, gracias al extraño mundo paranormal de Juan Ignacio, tuve un contacto curiosísimo, cuasi arqueológico, con la vida, iba a decir incluso pseudo íntima, del pensamiento de Fernando, porque yo, y esto es un tema jurídico, tengo un legado del oso. Una historia muy curiosa. Un día me llama Juan Ignacio y me dice, Carlos, digo, ¿qué? ¿Sigues coleccionando ordenadores para tu museo Mac? Dice, sí, tengo aquí uno lleno de cagadas de pájaro y medallas de gorrión que te puede interesar. Entonces me voy ahí a su casa y efectivamente había un ordenador, un LC3 de Mac, un Macintosh LC3 de los años 90, lleno de mierda y cagadas de pájaro. Y digo, anda, llévatelo y haz lo que puedas con él. Entonces me lo cojo y ahí, aquello, bueno, fue sometido a una restauración intensísima que me llevó semanas de limpiar tecla a tecla, muelle a muelle, todo quitando la cagada, las meadas, todos los restos. Y finalmente, como el monitor estaba estropeado, conseguí, canibalizando otro monitor, conectar otro monitor, que era el LT3, para unirle al museo Mac. Y lo enciendo. Y al encender suena el famoso sonido de los Macintosh de los años 90, el bong, y veo que empiezan a aparecer ositos en la pantalla. Son ositos Pacomio. ¿Esto qué coño es? Era el ordenador donde tenía los editoriales de la revista Fernando. Era el que le enseñó a manejar Juan Ignacio. Y yo acababa de entrar de repente en el mundo de la revista, clasificados los números, los editoriales y los comentarios. Y todos los años, en el día del alumbrado, que es cuando se encienden todos mis ordenadores, que coincide con el alumbrado de la Feria de Sevilla, el ordenador... es verdad, vuelve a la vida en la feria... A ver, motivo, por favor. Vuelve a la vida. ¿Pero por qué? Porque ese día? Ese día encendemos todos los ordenadores del museo, se enciende una vez al año. Entonces, el día del alumbrado encendemos todos, y entre otros, este que es el único que tiene un monitor, bueno, de los pocos que tienen monitores en blanco y negro, y donde están todos los ositos, y está el escritorio
tal y como lo dejó Fernando un día del año 1994. Exactamente igual, sin ningún cambio, con los editoriales de las revistas, es decir, bueno, no, es del 95, con los primeros editoriales de las revistas y los datos y la estructura tal y como se conservó, reconstruido como si hubiera sido detenido en el espacio-tiempo. Te diré cómo eso... He de aclarar antes de seguir que suyo serían los contenidos, pero todo ese continente que envolvía Suena el ordenador... a Nacho Ares, no sé por qué, los ositos. No, me refiero a las cagarrutas de tal. Sí, no, eso es Juan Ignacio. No tenía nada que ver son con aportaciones él. del mundo de Juan Ignacio ahí. Por alusiones, Juan Ignacio. Voy a decir cómo llegó ese ordenador a mis manos, lo voy a contar porque es muy sencillo. Sí, porque ya hemos visto cómo salió. Resulta que era el ordenador que tenía Fernando en la redacción de Enigmas cuando estaba en la calle Miguel Yuste. Entonces, cuando se produjo el cambio a Miguel Yuste, pero más abajo, a la editorial América Ibérica, cuando cambió, esos ordenadores se sustituyeron por portátiles que también eran de Mac. Por cierto, que también se lo preparé y se lo organicé de alguna manera. Y dice, pues ala, llévatelo y la mesa también. Entonces yo me los llevé a mi huerta, a Orozco. Claro. Y por eso estaba lleno de... Sí, de lo que estaba lleno. De palomas, de las palomas. Tardé 2 meses en poner aquello, ¿no? En construirlo. Claro. De nuevo. Entonces, luego... Yo te di a ti el ordenador, claro. pero yo me quedé con la mesa que es en la que hoy día trabajo. ¿Ah, sí? Mira, eso es un detalle interesante. Iba a decir que ni un programa, ni una escóbula sin pasar por Orozco. Orozco es un lugar mágico también. Sí, claro, si algún ahí. día haremos una escóbula desde allí. Señores, se nos acaba el tiempo porque nos tenemos que ir de verdad. Este programa se está grabando justo antes de la propia presentación del libro, así que estamos marcados por el horario. Y no quiero terminar sin que ocurra lo que vais a escuchar a continuación. Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto@laescobula.com. Me gusta decirle esto a Jesús cuando se produce esta circunstancia, y es que hoy no hay cuento de Callejo, pero efectivamente había varias alternativas. Una de ellas era contar, incluso leer, pues, un relato inquietante que él publicó en el año 2000, 20 relatos inquietantes, en fin, donde nos juntamos un montón de gente, ¿no? Desde Iker Jiménez hasta César Pérez de Tudela, Antonio Rivera, Nacho Ares, Juan García Tienza y tantos, y cada uno escribimos un relato junto con un dibujo, la mayoría de producción propia. Bueno, ahí es donde Fernando nos dio sopas con ondas cómo dibujaba él y cómo dibujamos los demás. Bueno, solo estaba un poco ahí a la altura Juan Ignacio, que también ya sabes que es una de sus facetas. Sí. Pero bueno, ese relato, ya digo, nos parecía una opción, pero Fernando Junior me aconsejó otro muy interesante también, y que tiene que ver con una sección que él tenía, que luego se convierte en libro, que es Y digo yo, ¿no? Y digo yo, donde él iba haciendo sus reflexiones, donde contaba un poco sus inquietudes. Y yo sabía que él tendría algún relato favorito, entonces al preguntárselo, él me dijo, pues mira, yo recuerdo un Digo yo, y que podría ser muy interesante porque es muy emotivo y además es muy suyo, ¿sabes? Porque hay muchos de los relatos que tienen que ver con el terror, con la ciencia ficción, pero siempre nos gusta terminar con ese toque positivo, ¿no? Y un toque positivo era Fernando, así que en este caso, una vez más, cedo la palabra, cedo esta mini sección, que ya no sería sección de los cuentos de Callejo, porque aquí habría que decir que son los cuentos de Fernando, más bien la reflexión de Fernando, y la que ha elegido es la que Fernando Junior ha querido. Y yo creo que no hace falta que añada más, solamente leerlo. Al Cristo de los faroles se le cayó la corona. Es de espinas, con 3 rayos dorados, y se quedó colgando torcida de una de las 8 tristes y mortecinas farolas. Era de noche y hacía frío, ese frío que sigiloso se te mete hasta los huesos. Estábamos los dos solos en la plazuela cordobesa, él en su cruz y yo contemplándole en silencio, las manos cerradas, aferrándose a la cabeza de los clavos como si tuviera miedo a desprenderse, mientras la suya pende sobre el pecho, abrumada quién sabe por qué peso. Los pies, en absurda pirueta, cruzados al revés de como la tradición sostiene, y cada uno clavado por su cuenta. En la base del sencillo monumento, candelas puestas por manos piadosas, unas consumiéndose y otras recién encendidas. Parecían pequeños fuegos fatuos. Extraño Cristo este, que tanta devoción despierta. Yo les hablo a los Cristos.
Aunque el plural sugiere irreverencia, siendo uno, son todos distintos, según el talante del artista, y los 6 siniestros que inspiran más miedo que respeto, agonizantes, muertos, resignados, doloridos, inquisitivos, plácidos, perplejos. De todos ellos me abruma su extrema soledad, y les pregunto siempre lo mismo. ¿De verdad era esto necesario? Como no sé si es Dios, le hablo al hombre y con él me conduelo. Me gustaría alzarme hasta donde está y pasar con cuidado mi brazo por su hombro para hacerle compañía un rato, para que no se sienta tan solo, tan abandonado. No lo hago, pero quisiera hacerlo. Aquella noche le dije, déjalo ya, bájate de ahí y caminemos. Te presto mi abrigo, que no hace tiempo para andar en cueros, y vayámonos los dos a tomar algo caliente y a charlar de lo que quieras. No bajó, tal vez no quiso mi compañía o pensó que su papel es estar donde está y no callejeando por muchas ganas que tenga. Y allí le dejé, deseando que nadie se dé cuenta de lo de la corona desprendida y que siga gozando de al menos ese alivio. Fuera de la plazuela bullía el tráfico de coches y de gente. Todo estaba iluminado por las fiestas navideñas. Me desazonó la incongruencia. Celebrar alegremente el nacimiento de alguien que sabes condenado al sacrificio. No me pida el lector que lo entienda. No creo en esa de la redención. Si lo creyera, le exigiría a Dios que me borrase de la lista de los redimidos. No querría, no quiero, beneficiarme a costa del terrible sufrimiento de nadie, y menos del de un amigo. He dicho que me guardaba la última pregunta y es la que voy a hacer a continuación. Llevamos 2 horas hablando del legado del oso, de la gente que gracias a él ha aprendido, ha descubierto pasiones, se ha dedicado incluso a lo que se ha podido dedicar después. Pero para ti este libro ha sido un viaje personal, ha sido la investigación, el descubrimiento, charlas con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros, que básicamente te han contado cómo era tu padre, más allá de la relación personal que tuviste con él. Sí. ¿Cuál ha sido en ti el legado del oso gracias a este viaje que has hecho? ¿Cuántos minutos nos quedan de programa? Lo que tú quieras, tú eres el que tiene prisa, ¿no? Ya, bueno. A ver, el legado del oso para mí es el legado que yo creo que cada hijo puede hacerle a su padre, que es acercarse a esa experiencia vital que el padre deja, incorporarla, hacerla tuyo y extraer de ella lo que pueda ayudarte a crecer como persona. Eso para mí es el verdadero legado, porque las piezas que en su generosidad, aquellos que han compartido tiempo conmigo para desvelarme anécdotas y recuerdos de mi padre, esas piezas no solo lo construían a él, también iluminaban partes oscuras de mi propia imagen, porque los padres y los hijos estamos imbricados y la vida de uno afecta a la del otro. Entonces, en este camino de búsqueda, que aparentemente era de un tema de cuál fue el mayor enigma al que él se enfrentó, yo terminé descubriendo cuál fue el mayor enigma para mí, que era mi propio padre. Y paradójicamente, al descubrirlo, fue cuando me descubrí a mí mismo. Y poder extraer ese legado suyo, esa lección de vida en la cual un padre es un ejemplo, no un modelo a seguir, no necesariamente, pero sí un ejemplo de vida, el poder incorporar eso, comprenderlo, trascender a mi padre como figura totémica de padre y conocer al hombre, eso para mí es lo que me ha servido para poder crecer y cambiar a lo largo de este libro. Y si pudieras, ahora que nos está escuchando, porque seguro que nos está escuchando, decirle algo que has aprendido, dejarle un mensaje, después de esta investigación, ¿qué le dirías? Bueno, no hace falta que se lo diga porque el libro lo hemos escrito al alirón, es decir, y esto no es una frase dicha al azar, ¿no? Él ha estado muy presente, ¿no? Muy presente en los diálogos que hemos tenido. Pero yo creo que la lección máxima que yo he aprendido es que el gran aprendizaje, la gran cuestión, tiene mucho más que ver con lo humano que con los misterios. Pues con esa conclusión nos quedamos.
Fernando, ha sido un gustazo escucharte hoy una vez más, ya no como colaborador, sino como invitado, como autor de este legado del oso. Y como decías tú, ya no solo como hijo, sino como la persona capaz, gracias a esto, de trascender a su propio padre, que me parece precioso, la verdad. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti por contarnos todo esto. En familia siempre esto es más fácil. Gracias también hoy a Silvia Casasola por acompañarnos aquí en el estudio de la Escóbula de la Brújula. Lo dicho, un placer y un honor. Nada, rejuvenecido. ¿Sí? Vengo cuando queráis, cuando queráis. Pues nada, gracias. Gracias también a Nacho Ares, que ya se ha marchado, a Pedro Amorós, a Lorenzo Fernández Bueno, y procedo a despedir a toda la mesa. Voy de un lado a otro y somos muchos. Marcos Carrasco, un gustazo escucharte hoy. Pues sí, pues nada, muchas gracias, y ahora pues ha sido un placer recordar a un referente, a un impulsor y a un gran inspirador como el oso. Manuel Berrocal, gracias. ¿Me vas a despedir? Sí. Bueno, pues gracias. O si quieres te despido tarde también. Bueno, no podemos hacerlo, luego me vuelves a despedir otra vez. No, yo solamente creo que la imagen que quedó para muchos de nosotros como quién fue Fernando Jiménez del Oso fue el día del tanatorio. Allí aparecimos gente que hacía años que no le veíamos porque necesitábamos despedirnos de él. Y yo creo que esa fue la mejor muestra de lo que él significó para muchísimos de los que, crecimos gracias a él en muchos aspectos. Carlos Canales, te he escuchado más bien poco, la verdad. Claro, porque qué menos relación tuve con él, lo normal. Bien. Es un tema de graduación. Bien. Hombre, si fuera un medium me conectaba ahora, pero no es la cuestión. ¿No eres capaz todavía de eso? Aún no. Algún día llegará. Jesús Callejo, un gustazo una vez más. Pues un placer, una vez más, y más recordando una figura totémica. Y para terminar, fíjate, quería terminar con una frase suya, porque él, hablando de estos enigmas, de los que hemos empezado a desglosar solo una pequeña parte, hablando de esos enigmas, él se lo preguntó en uno de esos, y digo yo, en esas reflexiones. Y él dice textualmente, y me parece que es una buena forma de terminar mi intervención, dice: en el fondo lo que yo quiero es hablar con Dios y que me explique, porque de otros no me fío, y como no me dé buenas razones, se va a enterar el muy capullo. Así era, sí señor, gran resumen. Pablo Isasa en la producción, Juan Carlos Ingelmo en los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza, y me falta por despedir, y no me he despistado, a Juan Ignacio Cuesta. Hoy termina el programa él con su guitarra, y no sé Fernando qué es lo que quiere cantar ni por qué, nos dirá. Esto no tuvo testigos, estábamos él y yo solos. Pero una noche me preguntó tu padre en el cuarto famoso y tal, donde nos juntábamos él y yo a tomarnos nuestras cervezas. Dice: ¿conoces alguna canción relacionada con el misterio? Digo, pues precisamente conozco una que se canta mucho en Sudamérica, porque es una canción tradicional, aunque su versión más conocida es la de Chabela Vargas. Dice: ¿a qué se refiere? Digo, al mito de la Llorona. Porque el mito de la Llorona es uno de los grandes mitos de la historia de toda Sudamérica. Allí todo el mundo sabe quién es la Llorona, que se aparece de vez en cuando. Y tradicionalmente se la canta así: todos me llaman el negro Llorona, negro pero cariñoso. Todos me llaman el negro Llorona, negro pero cariñoso. Que soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Que soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Ay la 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 la.